Nicolás Carvajal cruzó el Atlántico desde España hasta América del Sur, en una canoita que no es mucho más grande que las que les vemos a los pescadores cuando uno va a Cartagena o a la costa colombiana y ve esas canoitas en las que salen a pescar. La cruzó sin velas, no llevaba velas, no llevaba motores auxiliares, solamente llevaba los remos y sus brazos. Nicolás la logró, y la vida de Nicolás y este ejemplo que les estoy contando es muy inspirador, les aseguro, para la tierra firme también. Vamos hoy en Ser o No Ser con Nicolás Carvajal, el muchacho que cruzó el océano Atlántico remando. Y se me ocurrió que quería hacer una hazaña grande en honor a mi abuelo. Los primeros 14, 15 días eran terribles para el cuerpo. De hecho, había momentos donde yo me desmayaba sobre la cubierta, no podía coger el remo. Esta información que me estás dando, ¿para qué me sirve a mí? Las olas comenzaron a romper esa fibra de vidrio y me encontré en una posición donde una ola le pegó tan duro que la rompió, y cada vez que una ola le pegaba a la pared me ingresaban 2, 3, 4 litros de agua a la cabina. A medida que la noche comenzó a ponerse un poco más pesada, el bote se comenzó a llenar de agua y se comenzó a hundir la parte trasera del bote en el mar. No, mamá, me caí en la cubierta, tengo la mano vuelta miércoles, no puedo coger el remo. Nicolás, a ver si lo digo bien. Tú cruzaste el Atlántico, el mismo océano que cruzó Cristóbal Colón en 1492 con 3 carabelas y un jurgo de gente. Tú lo cruzaste solito. Sí. En un barquito que, mostrémoslo de una vez, creo que está en de las primeras fotos. Es que si no decimos eso, no tenemos de qué hablar. Quiero que me muestres el transatlántico en que cruzaste el océano Atlántico. Miremoslo. ¿Ese es? Es ese, exacto. Ok, eso es, mira. Voy a irme a las proporciones. La proporción del cuerpo de un ser humano Mauro, estándar que más... Mauro, es que si no me hablan en el micrófono... Vale, me voy a las proporciones. La proporción del cuerpo de un ser humano normal. ¿Cuánto mide usted? 1,80. 1,80. O sea, el barquito es 5 veces tu cuerpo. Sí, señor, más o menos. Es 7 metros de largo. Sí, eso, sí. Y en ese aparatico, hazme el favor y me cuentas, ¿qué fue lo que hiciste? Yo soy la 12ª persona en la historia humana y el primer latinoamericano en cruzar un océano a remo solo y sin asistencia. Viví sobre esa nave 3 meses en alta mar, solito, sin apoyo, sin motor, sin velas, sin ¿Y comida? absolutamente nada, todo a bordo. O sea, usted se va preparado para estar... Yo llevaba 100 días de comida bajo cubierta en caso de que me demorara los 100 días. ¿Y qué lleva? ¿Yuca? ¿Carnecita? Pero ponse despacito. ¿De dónde sales y hasta dónde llegas? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Tal como lo dijiste, yo quise trazar la ruta de Cristóbal Colón. Entonces yo salí de las Islas Canarias con el propósito de llegar a lo que denominamos como las Islas del Caribe, Antigua. Varios percances, no logré hacer eso y llegué a Latinoamérica, llegué a Guyana. Ah, o sea, tú ibas para la zona Caribe, Santo Domingo, eso es lo que hizo Colón. Y el viento, lo que quiera que sea, te mandó hacia la izquierda y terminaste en la Guyana venezolana. Correcto, yo duré, como dicen, si uno quiere hacer que Dios se ría, haga uno planes, ¿no? Yo duré 1 año planeando la ruta, estudiando rutas marítimas de veleros y dije, yo voy a ir de las Islas Canarias a Antigua. Y ese año, de los 84 días que estuve en alta mar, tuve 30 días con viento saliendo del norte, que me empujó cada vez más al sur, más al sur. No logré llegar a Antigua, no logré llegar a Barbados, sino llegué a Latinoamérica. José Manuel, tú eres un hombre de básicamente, no te voy a definir como tal porque pues no creo que sea correcto, pero habitualmente tus travesías con Gustavo son por tierra, ¿no es cierto? Mucho a pie, mucha infantería, como dicen los militares. Infantería, pero también, como nos hemos movido tanto por la Amazonía, yo defino los ríos de la Amazonía como las carreteras del sur de Colombia. Entonces, hemos estado en ríos y, por ejemplo, en un río como el Orinoco,
que tú te paras de este lado en el Bichá, pongamos Puerto Carreño, y no alcanzas a ver a Venezuela, porque es nuestro límite con ese país, y se siente uno como en medio de la nada. Ahora que yo estaba leyendo sobre esta gran proeza que hace Nicolás, pues no me puedo imaginar qué ocurre 3 meses en alta mar. Entonces sí hay como unas similitudes de pronto en los recorridos, pero pues las sensaciones que yo creo que experimentó Nicolás son únicas, y pues increíble que un ser humano pueda llegar a encontrarse en esa situación, y es definitivamente, ¿no? Él es. Antes de seguir adelante con Nicolás, que por supuesto le quiero exprimir toda la memoria, quiero decirte, tú que eres un tipo que hace lo que hace, ya lo vamos a ver además, cuando salga este podcast ya lo habremos visto, este podcast viene después de Caminantes, y que te le mides a meterte al océano de la selva y de lo inexpugnable de América Latina que hay en el Amazonas y todo esto. Cuando sabes de la existencia de Nicolás, ¿no sientes que te encontraste un hermano, un primo hermano, un amigo que no tenías? ¿Cómo es esa relación? ¿Sí sentiste algo de contacto total cuando te conté a quién íbamos a entrevistar? No, claro, total. Cuando yo veo lo que hizo Nicolás y investigué, le estaba comentando hace unos minutos que, pues esto fue en el 2012, ¿no? Lo que hizo Nicolás, yo me vengo a enterar hasta cuando tú me contaste sobre su existencia. Yo, pero ¿cómo así que existe un ser humano que hizo esto y no teníamos conocimiento? Pues de pronto de las personas más cercanas a mí no tenían ni idea de lo que había hecho él. Pero entonces ahí dije como, realmente irme a colgarme de una hamaca 10 días en la mitad del Guaviare no es tanto. Eso como que parece no soy tan bueno. Sí, no, bueno, yo le como para decirle a mi mamá, no, madre, mire, él se atravesó el Atlántico, entonces no se preocupe que mamá, venga, le presento un man de verdad importante. Sí, yo venga, le muestro a alguien que sí se puso los pantalones y dijo, voy a hacer una aventura real. Entonces sí, aunque pues surgen un sinnúmero de preguntas, quizá como las que tiene Germán en este momento, siempre es muy bello y muy grato encontrarse a personas que se ponen metas y que inclusive van mucho más allá de quizá un anhelo propio, algo personal. No me quiero adelantar mucho, pero dentro de lo que sé y pude investigar, es que hay unas causas detrás de esto que motivan a una persona para irse 3 meses a alta mar. Dale. Pero espere, antes de que le haga, ¿me regala? Dale. Aprovecho este momento para pedirles que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo compartan, porque queremos crecer esta comunidad. Hoy, el día que estamos grabando, estamos muy cerca a 40,000 y esperamos que cuando esto salga estemos mucho más grandes todavía. Entonces, Ser o No Ser, el podcast es la voz de los que son. Gracias, Ger. Cada vez parezco voz comercial. Yo estoy seguro que con esa 1,000 suscriptores. 1,000, ojalá. Suscriptoras, sí. Que son su... Ojalá. Es el fuerte de Germán. El que levanta es él. Y bueno, y ahora los preparo, que los dos no conocen. Dentro de un ratico vamos a tener otra interrupción de nuestro aliado, que es el que hace aliento para que existamos, pero ya vendrá, él manda una pregunta y todo eso es un espíritu musical. Y ahora sí, Nicolás, de verdad, como acaba de decir José Manuel, ¿cómo carajos decides hacer lo que hiciste? Cuéntamelo todo. Desde que naciste, a mí no me importa. ¿Cómo llegas a la decisión, me voy a ir solo a cruzar el Atlántico? Yo toda la vida he sido, pues amo estar afuera, amo el campo. De hecho, pues yo he caminado harto también, ¿no? Por Colombia, por Noruega. Y crecí de camping y mi abuelo, yo fui a vivir a Europa toda mi vida. Yo me fui del país a los 8 años y regresé a los 33. Pero era muy cercano a mi abuelo y mi abuelo era una persona que se vivió toda su juventud metido en los llanos, en chalupa por el Orinoco, de los que tenía la uña larga del pie para la escuela de los caballos. Y él todo el tiempo me decía a mí cuando yo era un adolescente que yo viniera a Colombia a compartir con él. Siendo adolescente, pues tenía mejores cosas que hacer que compartir con el viejo, entonces yo me inventaba planes para ir a Europa y mochilear, etc. Y cuando nunca se materializaron los planes de venir a Colombia o a viajar con mi abuelo. Y cuando tenía 20 y pico lo diagnosticaron con cáncer y se murió muy rápidamente tras el diagnóstico. Entonces yo quedé con como remordimiento y ganas de llevar a cabo pues un paseo con mi abuelo.
Yo toda la vida he crecido leyendo bitácoras de los grandes expedicionistas de Sir Edmund Hillary, Scott Amundsen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaban en tu casa? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegas? Porque allá no se llega si no se va para allá. No. No, curiosidad. Siempre me ha gustado, digamos, Jack London, un autor que, pues, White Fang, que es una historia de un muchacho con un lobo amaestrado. Y a raíz de eso comencé a leer sobre las aventuras y pasó de ficción a leer bitácoras de aventureros de verdad. Y se me ocurrió que quería hacer pues una hazaña grande en honor a mi abuelo. Dije, me encanta el mar, yo uso desde que tengo 14 años, de pronto hacer algo en el mar. Voy a cruzar el océano en velero, después averigüé cuánto costaba un velero y dije, no, eso vale mucha plata, entonces lo voy a hacer a remo. No, bien a Bianca. Un poquito más apretado, pero... El mejor estilo de Mauro. Entonces, sí, decidí que iba a cruzar el océano a remo. Hay una expedición de los años 40, no más, de los años 17, muy famosa, de Ernest Shackleton, que fue un explorador que quiso llegar al Polo Sur en un bote y el bote lo atrapó el hielo y ellos quedaron encallados sobre el mar congelado sin poder, pues con el riesgo de que el bote lo iba a romper la compresión de las placas de hielo. Duraron viviendo sobre el bote un año hasta que se les acabaron las adecuaciones y la comida y todos los insumos. Y ahí fue cuando ellos dijeron, pues o nos morimos acá ahogados porque ya el hielo rompió el casco del bote, o buscamos salir a buscar auxilio. Entonces Shackleton decidió que cogió a toda su tripulación de hombres y cogieron los 3 botes de remo y los arrastraron sobre el mar congelado hasta el borde del mar del Pacífico Sur y decidieron remar hacia un punto, una isla argentina que se llama Georgia, San Georgia. No lo lograron, encallaron en una isla, una colonia de focas, una isla diminuta. Tuvieron la suerte de encallar en una isla de focas y duraron viviendo ahí otro año alimentándose de las focas. Porque tenían ¿Otro año? Sí, sí, porque tenían mucho miedo de pues... Entre tanto la gente los daba por muertos. Claro. No estaban seguros si podían llegar a South Georgia, que era una isla de, en ese entonces, pescadores de ballena. Pero a muchos de los tripulantes les comenzó a dar gota a raíz de que la dieta era 99% grasa de focas. Ya las condiciones de sanidad estaban terribles. Entonces Shackleton decidió con 8 hombres emprender desde Elephant Island hasta South Georgia a remo. Pero en unas condiciones donde la temperatura promedio era 5 grados centígrados, en la noche bajo cero, se despertaban cubiertos, ellos dormían almacenados pues en la cubierta, abrazando cada uno al otro y se despertaban cubiertos en nieve y en hielo, pero lograron llegar a la isla y a raíz de eso llegaron los pescadores a rescatar al resto de su tripulación y no perdió ni un hombre en esa tripulación. De haber sido una expedición totalmente fallida, se convirtió en, digamos, un relato de unos hechos heroicos. Nicolás, por favor, repíteme el nombre porque yo sí quisiera leer. Ernest Shackleton. Y está referenciado, me imagino, suficientemente. Okay. Shackleton con SH. SH. Él es muy famoso porque Scott, uno de los que se murió yendo al Polo Sur, en su primera expedición Shackleton le salvó la vida. Él era un teniente en el ejército en ese entonces. Y ese relato, pues yo crecí leyéndolo, las bitácoras de todos los hombres de la tripulación, que en ese entonces pues son muchachos de 25 años que ya habían luchado en la Primera Guerra Mundial, ido al Polo Norte, ido al Polo Sur, han hecho 5.000 millas marítimas en velero. Y pues siempre me parece un relato muy, muy bonito, a pesar de las condiciones tan terribles. Entonces decidí que quería emprender un bote. Y antes de decidir hacerlo, ¿le diste una mirada de qué nivel era la tarea o lo decidiste y luego viste la tarea? ¿Sí me explico la pregunta? ¿Calculaste a qué te metías o decidiste y te fuiste? No, decidí, me fui. Okay. O sea, dije, yo quiero hacer esto. Después comencé a averiguar como qué es lo que significa llevar a cabo ese tipo de hazaña.
Y a raíz de eso, pues comencé a investigar y me enteré que eso había, pues alguien lo había hecho antes en los 60s, después alguien en los 80s y comencé, pues coincidencialmente la gran Mauro. mayoría. Shackleton. Ese es Shackleton. Ah, ¿se parecen? Sí, igualitos. Podríamos Pero hacer él una está histo- mejor peinado. Una historia de Él reencarnación. tiene mejor pelo. Oh. Nicolás está mejor arreglado. Y ese es el bote que quedó encallado dentro. Eso es mar, o sea, el mar se les cerró y quedaron encallados ahí. Entonces tú leíste eso y dijiste, no, yo quiero hacer eso alguna vez en mi vida. Yo quiero encallar. Las bitácoras, pues digamos que yo soy una persona que yo pienso que en algún momento en la vida uno tiene que ponerse a prueba, ¿no? Me imagino que tú también, y por eso haces lo que tú haces. Y qué mejor manera de ponerse uno a prueba que someterse a un medio ambiente donde todas las decisiones que le impactan a uno el éxito y la vida son 100% de uno. Te voy a pedir que me hagas la siguiente trenza. Creo que estamos los dos igualmente, o los tres, o quizás todos aquí en la sala, admirados de lo que nos está contando Nicolás. Tú haces cosas, digamos, de la misma naturaleza a diario. ¿Hay alguna que tú digas, esta es la que yo quiero que me equivalga lo que a Nicolás le equivale a haber cruzado el Atlántico, en la que tú digas, yo quisiera, no sé, llegar a pie al Everest? Estoy pensando cualquier cosa. ¿Hay alguna que tengan tú y Gustavo guardadas como para decir, un día lo vamos a lograr? Sí, hay varias, y una de ellas no está muy lejana, es poder llegar hasta el raudal de Jirijirimo. Eso es en Vaupés, sobre el río Jirijirimo, Mira, precisamente. Yo sabía de qué hablas. Yo no Sí. tengo ni idea. Me tienes que contar. Es quizá uno de los lugares más bellos que puede llegar a tener Colombia. No sé si de pronto tú ya lo... Sí, lo he escuchado, Lo has y escuchado. también he pensado, sería Sí. muy bueno. Váyanse juntos. Me un- mandan de fotos. una. Sí. Y nosotros vamos a Cartagena, ya no. Nosotros Villa los de Leyva. Vamos más agreste, vamos a Santa Marta. No, Villa de Leyva por estos días están volando cometas, estamos en Ahí agosto. está. Mauricio y yo vamos a Palomino. Entonces sí, hay retos y fíjate que cada uno de esos retos que se han venido cumpliendo, por ejemplo, subir al Cocuy. Básicamente, pues en mi vida yo había acampado en la finca una noche y ya. Eso era todo lo que habíamos hecho, pues de lo más aventurero. Y cuando nos dicen necesitan las cámaras de ustedes en la Sierra Nevada del Cocuy para contar un tema sobre ganadería o sobre cultivo de papa cerca al superpáramo, nosotros dijimos, tal vez no vayamos a ser capaces de llegar allá arriba, pero lo que sí sabemos es que el amor por las historias y el periodismo nos va a permitir llegar hasta donde podamos. Y cuando me di cuenta, estaba yo parado frente al púlpito del Diablo con la Laguna Grande de la Sierra bajo mí. Perdón, ¿qué es el púlpito del diablo? El púlpito del Diablo es una de las cumbres que tiene la Sierra Nevada del Cocuy. Es por encima de los 4.500, creo que ya son 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y pues yo escasamente llegaba agitado a Monserrate y decía, no puedo creer que yo esté acá. De lo que tú cuentas y de esta anécdota, lo que yo saco es que dos cosas. La primera es que el ser humano, el cuerpo del ser humano es una gran herramienta de adaptabilidad y de supervivencia. Puede que tú estés en condiciones adversas, pero siempre el cuerpo va a tratar de adaptarse a lo que te está retando la naturaleza. Y por otro lado, si tú la llevas en paz con la naturaleza y con el medio ambiente, ella va a ser benévola contigo y va a tratar de unirse con tu propósito. Desde mi punto de vista, es lo que yo he tratado de percibir en las aventuras que hemos hecho. Esa del raudal del Jirijirimo que te cuento tiene diversas aristas. Una de ellas es la complejidad del acceso. Primero, pues toca caminar por varias horas, también subirse a una avioneta de estas muy famosas últimamente porque se están cayendo, de las, Qué emoción. de las cuales pues ya tenemos varias advertencias de que pues estas aeronaves... Para que sepas, tu novia ignora esos comentarios. ¿Qué tal si le ponemos ahí una cámara para ver las reacciones? Si te saca seguro de vida. No, ahí ella está contenta con ¿Para qué la trajo? Esas son las cosas que de pronto no se ven, ¿no? Las personas que se quedan acá pensando qué le estará pasando a este man que lleva 10 días sin señal. Por favor. Y pues créanme que yo estoy colgado en una hamaca en la mitad de la selva esperando el jaguar, pensando en, Dios mío, ¿qué estará pasando hoy en Bogotá? Ojalá no esté ocurriendo nada grave allá. Sí. Es como el contraste, ¿no? de lo que ocurre.
de lo que contabas a mí me quedaba como una reflexión y pues a la vez pregunta, no sé si de pronto me adelante mucho en esto, pero pues la voy a hacer mientras. ¿Tú llegaste a sentir que te adaptabas al medio? Sí. Tú dijiste algo de estar en paz con la naturaleza y ese proceso de evolución. Total. Yo creo que nosotros somos un producto de la evolución y nuestra mente es capaz de dejarnos acomodar a cualquier tipo de situación de una manera muy rápida. Yo antes de zarpar, digamos, tenía una novia polaca y los abuelos fueron sobrevivientes de campos de concentración y yo hablaba con ellos porque uno de mis, digamos, miedos era que no me iba a poder adaptar a las condiciones, a un cambio de condiciones tan grandes. Y ellos me decían, todo en la vida es costumbre. Ellos estuvieron en campo de concentración y al principio era terrible, horrible, feo, y después 3 años cuando los liberaron ya era rutina, o sea, y es algo que yo experimenté muy rápidamente en alta mar. Los primeros 14, 15 días eran terribles para el cuerpo. De hecho, había momentos donde pues, yo me desmayaba sobre la cubierta, no podía coger el remo, pero a medida que el tiempo va pasando, el cuerpo se va transformando en un vehículo diferente y se va adaptando a las condiciones de una manera súper rápida. Y el problema se convierte es más que el cuerpo puede, pero ya a veces el cerebro, pues no tanto. Entonces, digamos que sí, yo creo que uno se adapta a todo en la vida y se desadapta igual de rápido. O sea, yo creo que yo vi la evolución mía de una persona civilizada que come con cubiertos a una persona que cogía la comida con la mano porque tenía afán y me dolía la mano para coger el tenedor y no me importaba si me acostaba con sudor, sucio, lo que fuera. Llegué al otro lado y en 3 días otra vez estaba, no quiero ensuciarme la mano comiendo con cubierto. Entonces, eso es un proceso. ¿Cómo se impulsa cómo se llama el vehículo? El barco. A remo, ¿no? A remo. Es un remo. Son 2, un remo en cada mano. Uy, no. Lo que hace más audaz porque es que el man renuncia al beneficio del viento. Claro. Correcto. No, pues fue más complicado que Cristóbal Colón porque tenía un montón de gente y tenía pues, velas. No, es que este me parece mucho más jodido. Claro. Colón venía con 3 barcos llenos de velas y llenos de gente. Sí, con la plata de la pobre reina Isabel. Pero, a ver. Trate las joyas. ¿Alguna reina le donó para las joyas? Pero es que hay algo más, y es que yo creo que la adaptabilidad suele ser un poco más fácil si estás acompañado por alguien, pero ya estando uno absolutamente solo en medio de... Eso es otro atenuante. Es que me voy a desviar una gotítica y vuelvo a entrar a la conversación que quiero que no perdamos milímetro de todo el proceso tuyo de decisión que me importa mucho. Y están diciendo ustedes dos que el ser humano es capaz de resistir cosas que el mismo ser humano no se imaginaría que resiste y que el ser humano termina habituándose a cosas que se imaginaría que jamás se habituaría. Como por ejemplo, que tu referencia es la más horrible de todas, que es un campo de concentración. ¿Cómo puede uno pensar? Pero llega un punto en que ahí estoy y todo tu sistema dice, pues aquí estoy, no jodas más, pásala lo mejor que puedas, ¿no es cierto? Me hicieron pensar en un verso de un poema de Rudyard Kipling que se llama El If, que es el verso que todo el que me conozca sabe que es el que trato de que dirija mi vida. Dice, si cuando sientes caducar tus nervios y tu cerebro firmes, grita tu voluntad, decía Kipling. Dicho todo esto, quiero que me ayudes, Nicolás. Esta información que me estás dando, ¿para qué me sirve a mí, que no planeo irme a... Y por tristeza, a mí me gustaría hacerlo, créeme. Pero no lo voy a hacer. Ni me voy a ir al Atlántico, ni me voy a ir a subir con este hombre a donde a ver el jaguar lo veo en National Geographic. Que nos mande la foto. En primer plano, eso no va a pasar. Pero a mí, ¿para qué me sirve tener la conciencia de que como hombre tengo la posibilidad de adaptarme aún a la condición más adversa aquí en Bogotá? Porque todo en la vida pasa. Digamos que lo que yo más me he beneficiado de mis viajes es que me da la confianza de saber que si todo está mal, eso va a pasar, ¿sabes? O sea, no importa si uno no tiene trabajo, si uno está jodido financieramente, si uno está pasando por un mal momento, todo pasa.
todo pasa. Y lo bueno también pasa. Entonces hay que aprovechar lo bueno y gozárselo, y lo malo, pues, darlo por lo que es y esperar a que pase. Yo creo que digamos, las dos cosas más importantes de todos mis viajes han sido eso, que todo en la vida pasa. De hecho, uno de los lemas que yo tenía sobre mi bote, que leía todos los días, sea digamos, algo que dijo Winston Churchill durante la Segunda Guerra, y era que si estás pasando por el infierno, no pares, porque pues en algún momento, si no paras, sales al otro lado. ¿Esos son los textos que tienes sobre la pared ahí del bote? Sí. A ver, miren, eso es lo que tienes ahí, son las referencias de esto que estamos hablando. Sí. Entonces O sea, eran tus focos de inspiración. Algunos otros eran mi checklist. Entonces uno era: el bote está flotando, tengo agua, tengo comida, estoy respirando, sigue remando, más o menos por ese estilo. O sea, ¿Y qué pasa si se te hubiera acabado el agua? ¿Hay forma de pedirle cacao a alguien para que te traiga algo? no, yo llevaba 300 litros de agua potable bajo cubierta. Tenía previsto 3 litros diarios, que es un consumo no muy alto. A pesar de eso, pues la comida que llevaba todo era basada en salsas de muy poca sal. Entonces, parte digamos, la cantidad de mi requisito de agua venía también de la comida. No era comida deshidratada de camping, precisamente porque si se me acaba el agua, yo podía comer eso y no me sacaba el agua del cuerpo. Y tenía un desalinizador bajo cubierta, que lo operaba con esos 2 paneles solares, que me podía producir más o menos 2 litros de agua por hora, dependiendo de las horas sol. Entonces, pues no llegué a usarlo. Como siempre me tomaba era el agua bajo cubierta. Pero digamos que en caso de que se me fuera a acabar, tenía para producir agua. En la época de Cristóbal Colón, pues lo que uno lee sobre historia es que les daba mucho escorbuto. Ya eso está totalmente dominado. Lo estoy diciendo porque no sé nada de esto, entonces... No, de pronto todavía la no está pregunta más dominado, entonces uno tiene que asegurarse de que tenga una injerencia de vitamina C y vitamina D a través del sol, y pues yo llevaba vitaminas para asegurarme. Y el escorbuto es una dolencia que da cuando se está expuesto al agua del mar y al tiempo y a los elementos del mar. ¿O a mí me puede estar escorbuto? Es una deficiencia de vitamina C. Okay. Entonces ellos no llevaban, digamos, cuando viajaban no tenían frutas. Entonces a raíz de eso les daba. Ambas lo descubrieron porque hicieron pruebas con naranjas y limones y era lo que curaba a la gente rápidamente. Yo también leo. Nicolás, entonces, tu abuelo te inspira, tú dices, yo quiero jalarle a eso, sí, voy a irme. Y a partir del momento en que decides que te vas a ir, ¿qué es lo primero que haces? No, de hecho mi abuelo me inspira. Entonces lo primero que hice fue que decidí que quería hacerlo con un ánimo de recaudar fondos para una fundación. Entonces yo dije, no importa lo que yo vaya a hacer, quiero hacerlo para recaudar fondos para la Fundación de Cáncer. Entonces, digamos que hablé con la fundación y les dije, mira, yo voy a emprender una hazaña donde me gustaría que la gente, si me sigue y eso, pues que haga donaciones al nombre mío. Entonces hablé con la fundación y después de eso comencé a investigar pues quién había hecho ese tipo de hazañas previamente. La vida y la coincidencia resultó que a 30 minutos de mi casa habían 2 personas que lo habían hecho previamente. ¿En Inglaterra? Sí. ¿En Londres? Sí. Pero no eran como 20 personas nomás, o sea, la posibilidad de coincidencia es chiquitica. Sí, muy pequeña. Sí, es muy pequeña. Pero Nicolás, una pregunta ahí dentro de lo que pude investigar. No solo tu abuelo, sino tu hermano también estaba pasando por un momento complejo. Mi también te tuvo motivó. Cáncer cuando estuvo muy joven, entonces eso también fue, pues la fundación con la que nos brindó mucho apoyo fue para la que yo... Okay. ¿Y esa fundación es colombiana, es inglesa? No, es inglesa. Yo viví en Inglaterra toda mi vida. ¿Tu hermano también? Mi hermano también. Okay. ¿Él se recuperó? Sí, él se recuperó. Y entonces consigues, digamos, la solidaridad de la fundación para decir, te van a acompañar de ánimo y todas estas cosas, y ya tienes resuelto, digamos, una intención concreta ya en la vida. Y la parte de me voy a meter al océano y voy a ir, ¿qué pasó? Eso nunca lo pensaste. No, entonces comencé a googlear, ¿sabes? Como uno hace. Entonces dije... Pues, ¿quién ha cruzado? Personas que han cruzado el Océano Atlántico, y entre ellas salieron 2 nombres. Entonces yo comencé a averiguar, me levanté los teléfonos y los llamé. Resulta que pues en Inglaterra hay una historia, pues los ingleses suelen ser personas que
están un poco corridos a veces, entonces tienen una historia de ser aventureros y exploradores, y más aún en el mar, porque somos una isla. Entonces resultó que habían 2 personas cerca donde yo vivía, entre ellos la segunda persona en la historia de haber cruzado un océano a remo. Es un señor que se llama Jeff Alum, que ya tiene casi 80 años. Cruzó en 1969, entonces yo lo llamé y yo le dije, Jeff, a mí me gustaría pues hablar con usted porque yo tengo previsto cruzar el océano a remo, y pues me apadrinó, me dijo y me contó sus historias, y a raíz de él me presentó a otro muchacho que ahora es un gran amigo mío de toda la vida, que también había cruzado el océano Atlántico a remo solo. Después del Atlántico, él se animó a cruzar el Pacífico con un amigo. Duraron 296 días en alta mar. ¿Entre dónde y dónde? ¿Entre Tokio y qué? Entre Japón y San Francisco. ¿En un mismo barco los dos o en dos? En el mismo barco que él. ¿En el mismo barco que tú? En ese mismo. No en ese mismo, pero la réplica de mi barco. ¿Y ese barco es tuyo? No, ese barco era mío, lo vendí. Técnicamente, ¿cómo se llama el barco? ¿Es un qué? Es una embarcación de remo oceánico. Okay. Digamos, el diseño del casco es una copia de los cascos que usaban los pescadores en Cape Cod de Nueva York cuando salen a pescar, y simplemente se le adecuó una cabina atrás y un pequeño, digamos, compartimento de almacenamiento adelante. Mira eso. Miren esto. Ese es el único momento en que se baña. Correcto. Sí. Yo necesito que aquí Kenke nos ayude a preguntar, Sí, porque es que llamamos a Kenke. estoy fascinado. A ver, Kenke, para que sepan, es nuestro aliado, es un espíritu de la música, y parte de lo que hacemos es que le permitimos venir y hacer su pregunta, que siempre tiene que ver con el sentido de la música y con el sentido del invitado. Bienvenidos al momento Kenke. Háblamelo, viejo Nico. El viejo Nico es un man elegante como el pegante. Es bien valiente. Porque pasó de cantar en un coro a ser el solista, el solo solitario, desde las Américas hasta Europa. ¡Qué cosa tan elegante! Vení, pero ¿para qué lo hiciste? ¿Cuál es el fin? Habla. Contanos. ¿Para qué? ¿Para qué hiciste todo esto? Háblamelo, contámelo. ¿Para qué lo hice? Como te dije, yo creo que, como estábamos hablando, todos queremos probarnos en algún momento de la vida, y yo siempre quería ver de lo que yo estoy hecho. Entonces decidí lanzarme a un reto como esos. Mucha gente, yo tengo amigos ahora, digamos que cuando yo completé esta hazaña, porque somos tan pocos, al haberla completado, muchísima gente que ha escalado Everest 10 veces, dado la vuelta al mundo en bicicleta, todo el mundo me escribió a felicitarme, y de eso nos hemos vuelto muchos gran amigos. Y a algunos tú les dices, no, pues ¿por qué se trepó el Everest? Y dices, no, porque ahí estaba. Yo pienso muy diferente. Yo pienso, no es porque el mar está ahí, sino más bien porque nosotros estamos acá. El mar, Everest, siempre van a estar ahí, pero nosotros estamos aquí por un momento muy, muy diminuto en, digamos, el tiempo del planeta, y en ese momento somos seres conscientes, y a mí me gustaría ser consciente de lo que somos. Entonces en esos viajes uno le da la posibilidad de verdad ponerse a prueba y reflejar, y yo creo que el mundo toda la vida nosotros ¿sabes? Yo quiero ser, no sé, médico. ¿Por qué? Porque mi mamá fue médico, mi papá fue médico. Yo tomo decisiones en la vida porque siempre considero a gente ajena a mí en ese, digamos, proceso decisivo. Cuando uno está allá afuera, uno es uno, uno hace lo que uno quiere hacer, y si le va mal es culpa de uno, y si le va bien es culpa de uno. Entonces ese, digamos, juego me parece a mí muy interesante. A pesar de que mucha gente piensa también, sabes, que este tipo de hazañas son muy peligrosas, o que uno es una persona loca, de hecho, todo lo contrario. Yo creo que las personas que hacen este tipo de hazañas somos personas que es un ejercicio de disminución de riesgo, somos personas analíticas. Entonces yo digo, yo voy a cruzar el océano. Para cruzar el océano yo tengo que cumplir estos 1000 pasos para llegar a mi meta, y hay que analizar estas 1000 posibilidades de éxito y estas 1000 posibilidades de que las cosas no salgan, y cómo voy a hacer yo para disminuir el riesgo en todo el camino. Entonces ese ejercicio a mí me parece súper interesante.
José Manuel, tú tienes en tu bitácora un viaje que hayas tenido que de verdad sentarte a estudiarlo muy bien antes de arrancar. Claro. Porque la ruta es inexpugnable, porque nadie lo había hecho. ¿Hay algún viaje que digas, pucha, íbamos para donde nadie sabe? Araraquara, yo creo que es uno de los casos más puntuales en los que no tienes ni siquiera de dónde echar mano para investigar qué ha ocurrido allá. Entonces vas con los ojos cerrados, definitivamente, a un escenario en el cual no sabes cuáles son las condiciones a las cuales te vas a encontrar. No sabes si el río en ese momento va a dejar cruzar tu canoa, no sabes si de pronto cruzando el chorro de Araraquara va a venir una ola y te voltee el potrillo en el que vas con los indígenas y se ahoguen tus equipos en el primer día. Son cosas que uno no puede controlar. Pero pues como lo dice Nicolás, siempre trata uno de medir cuáles son los riesgos y también tener las alternativas o las estrategias para disminuirlo. Entonces, cosas tan sencillas como, ¿qué pasa si nos volteamos en una de estas canoas? Bueno, pues primero, esto es una visión que yo creo que es bastante egoísta con nosotros mismos, pero nos preocupamos siempre muchísimo por los equipos. Entonces sabemos que hay que tener un plan de contingencia por si una canoa se voltea y los equipos quedan expuestos, pues porque nosotros probablemente podamos nadar hasta una orilla y ahí estaremos. Pero bueno, ¿y qué pasan los siguientes 10 días sin cámaras en un lugar de estos en los que ya se hizo una inversión muy grande y estamos ahí, ahora qué hacemos? Entonces, cosas tan sencillas como sabemos que tenemos que llevar bolsas plásticas, sabemos que vamos para un lugar en el que probablemente podamos contraer malaria, dengue, fiebre amarilla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, preparémonos unos días antes, investigamos qué debemos llevar, qué no debemos llevar hasta esos lugares, porque sabemos que 1 kilo de más en esos escenarios, pues puede fácilmente arruinarte un plan de 10 días, o 1 kilo de menos que te ahorres te va a hacer falta en ese lugar, porque, por ejemplo, te luxaste un tobillo y no tienes forma pues de cómo subsanarlo. Entonces es siempre eso, ¿no? Tratar de prepararse, tener como una reunión previa tanto con las personas que te están esperando en territorio como con tu equipo de trabajo. Lo que ocurre acá es que las personas en territorio, para ellos es normal todos los días atravesarse el río Caquetá en una chalupa en donde caben 2 personas. Pero un rolo, meterse a eso ya es un reto. Entonces ellos le dicen a uno... Solo meterse en... sí, o sea, subirse ahí ya necesita una técnica. Claro. Es decir... Pasar por una oficina de Satena ya me resulta peligroso. Cuidado con Satena. Entonces sí, hay muchas cosas que uno se atreve primero a planear, pero yo me atrevería a decir que también hay unas que a uno le toca dejar como a la suerte, a lo que pueda ocurrir allí, al menos... ¿Y disfrutarlas o no? Sí, total, y pues saber que si vas para la selva probablemente haya mosquitos, es lo más seguro que te vayan a picar. Entonces, si tú desde acá empiezas a sufrir por eso, pues se te va a convertir en un martirio estando allá. Y eso te quita la posibilidad de disfrutar el contexto en el que estás. Si eres de las personas que disfruta compartir con diferentes comunidades indígenas, escuchar 3 dialectos, conocer sus formas de vida, por qué comen hormigas, por qué son aficionados a comer ají, por qué la pesca y por qué ahuman, cómo hicieron para sobrevivir durante tantos años hasta nuestros días sin energía eléctrica, mucho menos pues con internet. Entonces todo ese tipo de cosas uno lo motivan para ir. Y hay algunas cosas que uno puede prever, pero hay otras que sí toca dejarlas definitivamente al azar. Porque me ha pasado, o sea, yo ni cerquita lo que han hecho ustedes, pero sí alguna cosa que he hecho. Tengo cicatrices fui al Darién y tengo cicatrices del Darién, y lo que pasa es que me las veo y digo, es que estuve allá. ¿Tienen algo así, una cicatriz, algo que les recuerde, no sé, las aventuras? Yo me fracturé la mano cruzando, pues la muñeca, cruzando el océano. Entonces, pues el dolorcito de mano muy de vez en cuando uno dice, bueno, valió la pena. Pero valió la pena. Ok. ¿A cuántos días de estar ahí 40. te la fracturaste? 40. A los 40. Pero eso significa que no puedes remar. A mitad del viaje. Significa que me tocaba agarrar el remo y ponerme cinta americana, un rollo a un lado y un rollo al otro lado para poder hacer la fuerza con el remo y seguir remando, porque pues a 3.000 kilómetros en la mitad de la nada, pues toca seguir remando, ¿verdad? Entonces, claro. Usted no puede dejar de remar porque no llega. No llego. O sea, pero que guárdate esas cicatrices. Porque, no, yo soy feliz, claro. Yo estoy orgulloso de mis cicatrices, sí. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Uno pues digamos yo por lo menos, y cuando le hago consultoría a otras personas para este tipo de hazañas, uno
planea para lo peor, espera lo mejor y no resiste el cambio. Si uno puede lograr esas tres cosas, si uno planea para que todo se vaya a la miércoles y uno tiene un plan de acción y uno espera que todo vaya a ser exitoso, y cuando todo comienza a cambiar, uno no resiste a ese cambio, sino uno logra es adaptarse, completamente. Siempre sale un éxito. Y el factor de riesgo siempre está presente, sí, y es lo que hace diferente a levantarse todos los días y pues irse a una estación de Transmilenio y pasarse 8 horas en una oficina sentado. Entonces, si no existiera el riesgo, probablemente muchas personas lo harían. No, que habrían más gente sentada hablando que se cruzó la planta. El que trabaja en Transmilenio también tiene los mismos riesgos de llegar a la oficina. No se imagina lo puede. Sí. Eso que tú dices es totalmente verídico. Mira, es más peligroso cruzar la calle. O sea, uno no es bobo, ¿verdad? Entonces uno no cruza la autopista si uno no mira que no venga un carro. Entonces, el nivel de detalle o la importancia que tú le das a lo que tú estás haciendo determina el nivel de, digamos, investigación que tú haces. Yo crucé el océano, pero no soy una persona suicida. Entonces no compré una chalupa y me boté sin saber a qué me estaba metiendo, qué necesitaba y cómo lo iba a hacer. A mi criterio, si uno lleva a cabo esos 3, digamos, pasos de preparación, es más peligroso cruzar a coger el Transmilenio sin mirar, porque a eso es lo que yo le hago la cuestión. A mí lo que me trama de lo que ustedes están contando, y me trama así firmemente, casi que al extremo de la idolatría, es que ustedes dos son la prueba real de que definitivamente somos lo que pensemos. Porque estoy seguro de que en las condiciones más adversas para ustedes y en tu momento más oscuro, del cual te pido que hablemos ahora, lo que los sostenía era el pensamiento. Era la idea concreta de yo aquí no me voy a morir y yo de aquí tengo que tener una salida. Y sobre eso, digamos que para mí esta conversación con ustedes dos tiene que ver sobre eso. O sea, a mí la hazaña geográfica, tiempo-espacio, me parece monumental. Pero a mí me parece más monumental la hazaña mental que tuviste que hacer contigo mismo para aguantar esa hazaña geográfica y de espacio-tiempo. Entonces, voy a ahorrarte un cuento que te había preguntado muchas veces, y es, ok, te aperaste, hiciste todo, averiguaste, hiciste cuentas, tanta agua, tanta comida, todo. Es una cantidad de datos que no es que no me importen. Mire la comida, amor. Arrancas, quiero que me cuentes qué pasa, arrancas y empiezas a navegar. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que de verdad te fuiste, que me imagino que ya es en la noche, y que atrás ya quedó Europa, y que es tan difícil de volverse como seguir adelante? Porque me imagino que ese es el punto. Llega un punto en que es tan difícil de volverse como seguir adelante. Sí, de hecho arrancar fue difícil. Tuve muchos problemas con aduana. Yo tenía previsto salir en diciembre a finales y la embarcación llegó a las Islas Canarias y cogió Año Nuevo, Reyes, puentes, un montón de cosas. No tenía un atraque en la marina, entonces me tocó hablar con la jefa del puerto, que resultó ser como mi segunda mamá. De hecho, yo duré viviendo un mes en las Islas Canarias sobre mi bote al principio, pues porque tenía miedo. La realidad es que tenía miedo. Entonces todos los días yo encontraba algún problema, ¿sabes? Entonces yo le decía a mis papás, no, yo salgo el 10 de enero. Y el 10 de enero yo me subí al bote y el asiento sonaba raro. No, yo no puedo salir así, me toca desarmar el asiento y volverlo a armar y echar aceite, pues porque la verdad es que, pues sí, al principio yo tenía miedo pues ya tenía la realización de que cuando yo inicié el proyecto yo pensé, de pronto no logro conseguir los recursos, de pronto no logro construir el bote, porque me tocó construir el bote porque no logré conseguir los recursos. Y cuando ya construimos el bote, cuando ya el bote llegó a las Islas Canarias, pues lo único que estaba impidiendo que yo zarpara era pues yo mismo, ¿no? Entonces yo comencé a encontrar falencias en las cosas para, pues, en ese entonces yo no me había dado cuenta, pero pues yo juraba que sí las cosas no estaban bien para zarpar. Entonces una semana en puerto se convirtieron en 3.
durante ese tiempo la gente de Gran Canaria, de Puerto Mogán, que se volvieron como una familia para mí, me entraron a sus casas porque no querían que yo durmiera sobre el bote antes de emprender en una hazaña como esta. Y cuando yo zarpé, pues también fue algo muy fortuito porque yo ese día no tenía previsto zarpar. Entonces esto va a que eran como las 4 de la tarde, yo estaba lo mismo, haciendo cosas en el bote, arreglando cosas, y un señor que estaba en un velero al lado mío comenzó a coger mis cosas y me las comenzó a montar dentro del bote y me dijo como, Nico, pero ven te ayudo porque ya es hora como de empacar para salir a dormir. Lo iban echando. No, en serio, Nicolás. Y yo, bueno, entonces comencé a recibir mis cosas que en ese entonces estaban empacadas en bolsas de basura, porque pues era como yo las tenía selladas de manera hermética. Y cuando recibí la bolsa, yo de repente sentí que el bote ya estaba suelto. Entonces él me dijo, Nico, es un buen día hoy, la noche va a estar súper tranquila, hasta luego. Nicolás, como dicen los argentinos, me está jodiendo. No, tal cual. Y cuando me volteé a mirar, estaba todo Puerto Mogán, todos los dueños de los restaurantes que me alimentaron. ¿Esta es la salida? No, eso fue la llegada, ¿Esa es la llegada? que me subí a Greenpeace, a Rainbow Warrior. Entonces voy a buscar las primeras a ver si encontramos algo. Estaba todo Puerto Mogán en la fila del muelle con conchas, tirando flores, diciéndome hasta luego. O sea, de la manera más linda posible, pero te echaron. Tal cual. Estaban cansados de que les comiera ya la comida. Sí, me echaron. Pues digamos que me ayudaron a entiendo, coger ese coraje. Te dieron el empujoncito que necesitabas. Esa es la comida que Esa es la comida. Las raciones y todo, ¿no? Sí. Entonces ese es Jeff Allen, él cruzó el océano en el 1969. Él fue el que... Germán, ¿puedes poner unas fotos anteriores? Que hay una foto ahí de un producto que me causa curiosidad. Estos tarritos que se ven aquí al lado de eso es crema de dientes, champú, y ahí hay desodorante, hermano. Sí, no usé ninguno. ¿Y para qué llevo desodorante? Oye, tú eres un terrible, ¿cómo le haces eso? ¿Para qué? Pues no había quien lo oliera. Pero yo, es que eso es desodorante, güey. Sí, no yo, hermano, esto es desodorante. Por eso te digo que uno se sale de la civilización muy rápidamente. Completamente, yo me fui pensando, me iba a afeitar y a usar desodorante. Hartos chocolates. Eso no pasa. Por peso es una cosa que es muy denso calóricamente. Entonces yo estaba consumiendo un promedio de 6.000, 7.000 calorías diarias porque pues perdí 30 kilos en los 3 meses. Entonces yo traté de consumir la mayor cantidad de calorías para poder, digamos, pues no desintegrarme. Y entonces llevé 2 galones de aceite de oliva que tomaba como si fuera, pues, literal. ¿Cómo se llama el puerto del que salí? Puerto de Mogán. Puerto Mogán. Parecido a Palos de Moguer, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso me sonó rico. Y esta gente sencillamente te dice, te vas, te vas. No, es muy curioso porque ellos están acostumbrados a despedir a yates. Entonces uno sale en un velero y a los 15, 20 minutos pues uno ya no ve el velero. Entonces yo salí, yo estaba remando por el puerto y salieron con las conchas. Mire. Los textos que tenían. Ellos salieron con las conchas a despedirme y pues... Sí, Nico, que está bien, te queremos mucho, Y pues no se dieron cuenta que remando se demora uno en desaparecerse, ¿no? Entonces... que no es lo mismo que... Entonces ahí 20 minutos, yo salía a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche la gente pasaba, ¡ay, míralo! Pues, ¡chao, Nico! Es más, el temor de que se devuelva. No se devuelve. Pues ya con todo el puerto ya no podía devolverme. Pero sí, literal... 3 días después, allá en el horizonte. No, como hasta el otro día, como ya cayó la noche. Yo salí a las 4 de la tarde y ya cayó la noche y ya ahí veían mi lucecita, porque yo regresé a Puerto de Mogán después a darles las gracias y a contarles pues que estaba vivo. Y muchos tienen, sí, es que nosotros pues que te veíamos y te vimos como hasta las 10 de la noche ahí tu lucecita roja hasta que desapareciste. Y cuando ya te viste tú a solas, ya el puerto Mogán no estaba y estabas tú con tu lucecita roja, esa primera noche, ¿pasó algo significativo? No pasó nada significativo, pero en mi mente pasaron muchas cosas porque pues no tenía percepción de la distancia que yo le tenía a la costa.
Entonces yo todo el tiempo estaba muy asustado de que en algún momento me fuera a devolver y a pegarle a una roca a la playa. Estoy saliendo de una cadena de islas de las cuales tenía una isla por encima y por debajo, entonces tenía que asegurarme de que no le fuera a pegar a nada de eso. Y como hablábamos anteriormente de que todo en la vida es costumbre, pues eran olas de 1,5 metros, 2 metros, pero yo estaba tullido del susto, ¿sabes? ¿Y tuviste olas grandes, como una tormenta o algo? Durante las tormentas, la tormenta más fuerte, las olas fueron un promedio de 12 metros de altura. O sea, para comparar, porque para mí una ola de 1 metro es grande. Sí, 4 pisos de altura, más o menos, con una separación de 5 segundos, vientos de 60 kilómetros. ¿Y uno qué por hace? hora. ¿Cierra los ojos y espera que llegue al otro lado? No, la embarcación, digamos que uno de los beneficios de que la embarcación es pequeña es que ese tipo de condiciones marítimas no la va a hundir porque nunca va a generar torsión sobre el casco. Un yate más grande termina flotando entre las dos, digamos, cumbres de cada ola y esa flexión es lo que les genera daño al bote. Por el hecho que el bote es pequeño, se comporta como un corcho en el mar, ¿sabes? Si tú coges una botellita y le pones un corcho y la botas al mar, eso no se va a hundir nunca, le va a dar 10 vueltas al mar. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a mover de una manera terrible. ¿Y no podía pasar que te voltearas? Se me volteó. Digamos que eso fue muy al final de la travesía, pero durante una tormenta lo que uno hace es, en la proa, uno tiene una soga y a esa soga uno le amarra un paracaídas. El paracaídas tiene una pesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese paracaídas se hunde en la columna del agua. Las corrientes que van por debajo de la superficie, que no están siendo afectadas por los vientos, se mueven a una velocidad muy, digamos, continua. Son más o menos 5 nudos, que es el equivalente a más o menos 10 kilómetros por hora, 7 kilómetros por hora. Entonces, apenas tú botas el paracaídas, el bote que sí está siendo afectado por los vientos, jala el paracaídas y el paracaídas se infla y eso genera un freno en el agua. Y ese mismo freno no solamente impide que el bote se devuelva con el viento, sino también se asegura que el bote quede mirando directamente a las olas, porque lo que genera que el bote se voltee es cuando el bote queda paralelo a la cara de la ola, sube y comienzas a rodar. Entonces, uno queda mirando la ola, pues al principio tú subes la ola. Bueno, llegas a la cumbre, te jala el paracaídas, tú vuelves a descender la ola, haces surfeo y la otra ola te cae encima, te conviertes en un submarino, pasas por debajo y vuelves a salir y vuelves a subir la ola y vuelves a surfear. Y en ese entonces uno está metido dentro de la cabina trasera, pues, tratando de descansar, ¿no? Porque no puedes hacer mucho. Sino No, pues es muy peligroso salir a la cubierta. Y no es mucho lo que puedes hacer ahí adentro, entregarte y esperar que la cosa termine y estés más o menos armado. Ponerme un casco, yo llevaba un casco, que pues puede sonar un poco chistoso, pero sí, yo tenía un casco con visera y con, digamos, como un casco de moto más o menos, porque hablando con personas que habían intentado y no les había salido bien la travesía, entre unas de esas, digamos, entrevistas, le tocó una tormenta parecida a la mía y el bote le dio la vuelta y él había puesto un extintor y la manija del extintor le sacó 40 puntos en el lado de la cara porque pues al voltearse el bote él se revolcó y le pegó a la manija. Entonces, Pero de nuevo, ellos no pudieron ¿y qué pasó? Dijeron hasta aquí. Esa persona en particular duró 5 días y lo rescató del guardacostas. O sea, se queda quieto, no rema más y espera que lo recojan. Espera que lo recojan. Pero pues, Nicolás, depende de dónde están, ¿no? Porque pues también han fallecido varias personas. Ayúdame con esto, a ver, no sé qué tan palpable lo tengas, puede ser que no. Es un poco obsesivo en mí este tipo de preguntas. Pero cuéntame la actividad de tu cabeza. Apenas tuviste miedo, ¿qué hacías? O sea, ¿cómo era la conversación contigo mismo? Porque creo que, ¿sabes una cosa? Creo que hablando de ser o no ser, el personaje que yo pueda decir que más se las ha tenido que ver consigo mismo, que haya estado sentado aquí, eres tú. Y pues ese es el espíritu de este podcast, ser o no ser. Tu actividad mental cuando te das, no cuando te das cuenta porque tú tonto no fuiste y tú sabías lo que ibas a hacer, sino cuando ya los elementos y la realidad te dicen, eso que usted estudió se trata de esto.
Y entonces estás en un mar con olas de 12 metros en esa barquita, o la primera noche. ¿Cómo era la conversación contigo? Mira que hubo muy poco. A ver, yo creo que a mí el mar me dio muy duro. Al quinto día me tocó la primera tormenta importante. Pues en esa misma tormenta se hundieron 2 yates. Hubo 3. Cerca de donde usted está. No, literal, pues en la misma zona. Por eso tuve un encuentro con un buque medio interesante, pero se hundieron 2 yates. Yo había salido con otro remador, con otra persona que tenía como propósito cruzar el océano, y él tuvo que ser rescatado. Y durante esa tormenta, pues yo casi me ahogo, o sea, yo casi pierdo el bote. Por eso hay muy poco material fotográfico, porque las otras cámaras todas se inundaron. Se inundaron. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estaba en esa ancla. La puerta de mi camarote, o la cabina de la popa, es fibra de vidrio de 4 milímetros. Entonces, cuando comenzaron las olas a pegarle a la pared, las olas comenzaron a romper esa fibra de vidrio, y me encontré en una posición donde una ola le pegó tan duro que la rompió, y cada vez que una ola le pegaba a la pared me ingresaban 2, 3, 4 litros de agua a la cabina. A medida que la noche comenzó pues a ponerse un poco más pesada, el bote se comenzó a llenar de agua y se comenzó a hundir la parte trasera del bote en el mar. Yo tenía previsto que se me iba a entrar agua a la cabina y había instalado una bomba de achique, que de hecho por ahí está una foto. Bueno, ahorita te la muestro. Estoy con una palanca hacia el final. ¿Hacia allá cuando está llegando? Sí. Ahí. ¿Ves esa palanca que está al lado de la cabina? Ajá, sí. Eso es una bomba de achique. Yo Ajá. tenía un tubo que había instalado al piso de mi cabina, donde si yo movía esa palanca podía sacar el agua. ¿Qué es lo que pasaba? Pues eran vientos de 60 kilómetros. Yo no podía salir a la cubierta, o en ese entonces no creí que podía salir a la cubierta, y el bote se comenzó a llenar de agua. Yo terminé con agua hasta acá, con mis cosas flotando alrededor. Y pensé que pues sí, que me iba a ahogar. Me tocó tomar una decisión importante, y la decisión fue pues abrir la cabina, dejar que se inundara todo, cerrar la puerta y nadar al lado del bote, sacando agua mientras el bote volvió a salir de la cabina. No. Y me vas a decir que no es mejor el Hilton, no me jodas. ¿Usted dormía ahí al aire libre, a la intemperie? No, ahí adentro. Usted se metía allá a dormir. Pero toda esa puerta se fracturó. Entonces, no la puerta, sino, digamos, la fibra de vidrio alrededor del compartimento. Después de que pasó la tormenta y bueno, sobrevivió afortunadamente todo eso, ¿cómo soluciona lo de la fibra de vidrio? Yo tengo un kit de herramientas con Sikaflex, que es un producto absolutamente maravilloso, y cinta de fibra. Entonces hice un arreglo. ¿Sikaflex es una marca? Espero que nos estén oyendo. Sikaflex. Hello, this is Sí. Sikaflex. No, sí que es una marca. Sikaflex es un producto de Sikaflex. Es un producto de Sikaflex. Pero- Y en ese entonces, pues nunca pensé, o sea, nunca tuve un diálogo interno. Yo cogí ese dispositivo amarillo antes de la tormenta, yo lo cogí, y mi protocolo era que yo lo ingresaba a la cabina. Eso era un dispositivo de GPS que cada 6 horas marcaba mi posición, para que el acuerdo con mis padres era que si ese puntico desaparece, pues tienen que llamar al guardacostas a buscarlo. Espera despacito. ¿No? O sea, sus papás están en o casa sea, ahí mirando tus un puntico. papás veían a su hijo hecho un puntico en un radar, En medio del océano. rogando que ese puto... ¿Qué te pasa, Nicolás? Mis papás se volvieron expertos en predecir las condiciones climáticas oceánicas. Ya, los contratan en el canal local para hablar sobre el clima. Ay. Y ese dispositivo tiene pila para 100 días, y tenía un botón en caso de una emergencia. Pues ahí sí ya el puntico, en vez de desaparecerse, se volvía rojo, y pues ahí ya el entendimiento era que algo me estaba pasando. Entonces yo duré toda la noche agarrado de ese dispositivo pensando, pues lo espicho, no lo espicho. Cuando al final dije no lo voy a despichar, voy a ver qué pasa, logré rescatar la embarcación, me volví a subir sobre la cubierta, y la euforia fue, ¿sabes? Eso fue día 7 más o menos, y yo dije ese día,
o toco tierra o me ahogo, pero no me ahogo. No, yo no quiero perder la perspectiva. Día 7 de un viaje que duró 3 meses. Sí. O sea, no estabas ni comenzando, querido. No. Pero creo que fue muy importante porque cementó mi... O sea, ya las otras tormentas fueron como, ya sé qué hacer. No, pues la última que se me volteó el bote fue compleja. Perdí un remo y pero ahí ya fue como un tema de ego, de que pues fue por una estupidez mía que le dimos el bote. Como te digo, toda la vida es costumbre. Al principio eran olas de 1,5. Llegando ya a Guyana me tocaron olas de 4 metros, 5 metros y yo estaba surfeando dichoso de la vida, pasando una nota. Y pues puse mal el timón, el bote me giró y el remo se metió por debajo del casco y di la vuelta y pues perdí un remo y me aporrió un poquito, pero... Y quedó todo volteado. Sí. Y al quedar todo volteado, todo lo que tienes adentro no se regaba, no se desparramaba todo. Sí, no, yo tenía la política de que todo en mi cabina siempre iba amarrado y asegurado en caso de que algo pasara, pues las cosas no se movieran, por lo menos las cosas pesadas, porque como te digo, el hecho que un amigo pues, se quedó con cicatriz de por vida por la manija de un extintor que se dio cuando dio la vuelta, se pegó, etcétera. Todo eso estaba bien, digamos, amarrado. Pero sí, pues muchas cosas. ¿Tienes? Una última pregunta. Dijiste que sueltas como un paracaídas, ¿cierto? Sí. Pero ese es para el momento de la tormenta. ¿Y cómo se recoge eso en alta mar? Entonces, tú tienes el paracaídas y la soga que va a la proa. Ese mismo paracaídas yo le amarro una misma soga, pero más larga. Digamos, la del paracaídas es de 100 metros, la otra es de 120. Y esa va a la parte superior del paracaídas. Entonces, a la cúpula. A la cúpula. Entonces, cuando yo jalo, pues el paracaídas se gira, se vuelve a cerrar y yo lo subo hasta la cubierta, pero pues a mano, que igual... Y cuando dices que te falta un remo, ¿cómo haces para continuar con el remo? Tenía repuestos, entonces mira que ahí, de hecho, ya llegando, tengo uno amarrado a los postes que le puse yo para poder caminar y en el otro lado no hay. Entonces yo llevé 2 pares de remos. Ah, ok. ¿Tienes de alguna manera codificado en tu archivo las instancias? O sea, viene la primera parte, sales, este pueblo te dice, bueno, va a volar, vuelas, primera noche, y hablas de cómo te fuiste acostumbrando al medio ambiente. ¿Lo tienes más o menos como, de hecho, la primera noche que dormiste tranquilo y te despertaste como si estuvieras en tu casa y dije, ya me estoy acostumbrando? ¿Tienes marcados esos hitos del hábito? Son 20 días. Y lo tengo claro no solamente porque tengo la idea en mi cabeza, pero desde ese entonces yo he trabajado con veteranos de guerra que uno de los emprendimientos que yo he tenido es, yo trabajé como buzo de alta profundidad en petrolera. A raíz de eso conocí a muchos veteranos de guerra porque es una profesión muy popular entre el ejército. Y muchos de esos muchachos sufren de problemas de reajuste a la vida civil a raíz de que están acostumbrados a unos picos de dopamina súper altos por el ámbito y el ambiente en el que ellos operan. Entonces nosotros tuvimos un emprendimiento donde ayudábamos a veteranos de guerra a reajustarse a la vida civil a través de la aventura. Y una de las cosas que hacíamos era los entrenábamos para remar océanos. Entonces, a través de las hazañas que ellos han hecho, ya tengo muy bien medido, son 20 días más o menos el periodo de acoplación. Si la persona está dispuesta a no resistir el cambio. A no resistirse. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo estoy aprendiendo cantidades de cosas que uno cree que sabe, pero es que es bueno que la vida se las repase. Una es esa, ¿no? Y es que hay un momento en la vida, yo no sé con qué grado de madurez, a mí me dio llegar muy tarde seguramente, en el que uno se da cuenta de que cuando la vida juega, uno tiene que dejar que la vida juegue, porque si uno se resiste, vuelve todo aún más difícil de lo que ya naturalmente puede hacer. Lo que pasa es que es un conocimiento de almanaque, digo yo. Todos lo decimos, todos, ¿no? Aquí y el ahora y el presente, pero una cosa es decirlo, otra cosa es de verdad en una situación así tener la capacidad de decir, me voy a esperar a que la vida juegue y no me la va a tirar yo moviendo el aparato aquí para allá o para acá, ¿no es cierto? Entonces dices que más o menos lo que tú has medido del periodo de ese primer impacto, de esa entrada a una nueva atmósfera en un ser humano, es un promedio de 20 días. Sí, yo creo que hay 2 cosas que impactan súper fuerte, la resistencia al cambio y el ego.
Yo he trabajado con atletas olímpicos que también han querido, digamos, hacer lo que yo hice y no duran 3, 4 días. Y he trabajado con unas personas, unas mujeres que ahora son gran amigas mías, que tienen 4 récord Guinness, se convirtieron en las primeras mujeres en cruzar el Pacífico a remo, las más jóvenes, las más rápidas, que nunca habían hecho nada parecido en su vida. Y la gran diferencia era que los atletas olímpicos estaban, toda la imagen de su propio ser estaba ligado a una característica en particular. En el caso de ellos era su cuerpo, por decir algo. Entonces, el día que el cuerpo no les hizo lo que ellos querían que hiciera, que es inevitable, o sea, tú puedes ser un medallista de oro con los que he trabajado, pero pues nunca vas a poder remar 3 meses sin parar, sin que el cuerpo en algún momento te diga no puedo más. Cuando el cuerpo les dice no, toda su visión de ser se les colapsa de una manera terrible. Ellos ven el mundo y pensando, yo tenía previsto remar tanto porque pues yo soy un atleta olímpico y solamente remé tanto. O yo tenía previsto que no me iba a doler las manos, que no se me iban a empollar y que pues como yo remo todos los días, yo iba a tener pues las manos en un buen estado y a los 10 días no tienen piel. Les cuesta mucho trabajo superar esa crisis de confianza. Y resisten a cambiar porque pues toda su imagen es que ellos son unos tremendos deportistas. Superhombres, sí. En cambio, las personas que tienen el mayor cantidad de éxito son las personas que están conscientes que todo en la vida, pues que el cuerpo tiene su límite, ¿no? Entonces, digamos, estas niñas o yo incluso, al principio yo tuve ese mismo crisis, yo entrené fisioculturismo, salí pesando 100 kilos porque quería tener masa móvil, muscular importante, etc. Pero pues el cuerpo no me dio, yo logré pasar ese obstáculo, pero a las personas que mejor les va, como estas amigas mías, eran las que me decían, uy, Nico, ¿qué nota? Hoy remamos 5 kilómetros, yo pensé que me iba a rendir a los 3 días y ya van 4. Uh-huh. Para ellas todos los días es una ganancia. Entonces yo creo que eso es algo como súper importante para... ¿Y qué pasa cuando llegas a ese límite? Estando allá, en la mitad del mar, llegas a un límite y dices, no puedo. Hay 2 límites. El físico, el cual cuando llegas al límite físico no has llegado ni a la mitad del camino. O sea, cuando tu cuerpo te dice no, todavía te falta mucho por recorrer. Pero ¿y uno qué hace ahí? Depende ese patrón de pensamientos que uno lleva. Entonces, si uno es una persona que todo su ser es en que yo no resisto el cambio, yo le tengo miedo a que no lo logro, pues te rindes. Pero si eres una persona que piensa, mi cuerpo es mi cuerpo, hay que darle tiempo para adaptar, yo no soy un superhéroe, yo puede que no lo logre, pero pues lo voy a volver a intentar. Y te das ese espacio para que el cuerpo vuelva a coger su fuerza, ya... Ese espacio es que un día tomarlo con calma y descansar. No sé, mira, yo duré por ahí 5 o 6 días en los cuales me desmayaba sobre la cubierta. O sea, yo me despertaba porque el remo me pegaba en la cara o me despertaba pues caído de la silla. Porque ya el cuerpo no me daba más, ¿sabes? Al principio me daba mucho... el movimiento, los nervios, no me sentía confiado en dejar el bote pues, a la deriva mientras yo dormía. Me daba miedo dormir más de mis 2 horas porque una de las cosas que yo tuve que hacer para poder llegar al otro lado es dormir 2 horas, estar despierto 2 horas, intercalado 24 horas al día por los 3 meses. Porque si yo paro de remar, el bote no tiene ningún método de propulsión, queda totalmente expuesto a las corrientes y al viento. Si yo paro de remar por un periodo superior a 2 horas, puede que si el viento pues, está muy fuerte o lo que sea, yo no puedo recuperar mi rumbo y termino en otra parte totalmente diferente. O sea, que en esas 2 horas que tú dormías, estabas a la deriva. Sí, estaba a la deriva. Y no había momento en que veías que ibas para Hubo atrás. días que yo hice menos 15 kilómetros, ok. menos 20. Menos Tú tienes 15, un GPS, naturalmente. menos 15. Instrumentos que llevaras. Pero, Ahora no va a sí. salir un poco de la cosa Pero humana es que dijo, pues, no. menos 15 kilómetros echado para atrás. Para atrás, sí. Claro, 15 kilómetros para Y eso atrás. lo sabías por el GPS. Claro. Llevas un GPS que funcionó todo el tiempo. Uh-huh. Pero además me dijiste
que hiciste sextante, ese instrumento de navegación antiguo con el que llegó Colón a América, hiciste sextante. ¿Por qué? Por jugar, para aprender. Por la nostalgia y el concepto romántico del tema. Digamos que por eso hablo de no resistir los cambios, ¿no? Entonces yo comencé a usar el GPS, comencé a decir, bueno, voy a tomar una medida también celestial todas las noches. No fue posible. Después, el hecho de tomar mi medida a través del GPS, yo le iba a tomar cada 4 horas, pero cuando tú estás tomando una carta del mar, que son 5.000 kilómetros, cada 4 horas, pues el puntico no te da ni 1 milímetro para ponerlo sobre un mapa. Nada. Entonces, a los 10 días, esas medidas al principio lo único que hacían era me desalentaban, porque yo decía, pues a esta velocidad yo no voy a llegar nunca. No teniendo en cuenta que cuando yo zarpé el bote pesaba 2 toneladas, pero a medida que yo voy comiendo los insumos dentro del bote, pues yo voy logrando cada vez más kilometraje. Velocidad. Mi cuerpo se va pues, adecuando mucho más al remo y mi manejo del bote por ende lo mismo. Entonces, lo que resultó sucediendo es que paré de tomar medidas de GPS, paré de tomar medidas y simplemente una vez al día tomaba mi posición. Uh-huh. Cuando me di cuenta que una vez al día tampoco me daba como para marcarlo en la carta, simplemente tomaba un rumbo y trataba de seguir ese rumbo. Cuando ya me salí de la carta, entonces simplemente era pues remo con el mar sobre mi hombro derecho y yo sé que hay con el sol sobre mi hombro derecho y ya sé que voy hacia el occidente. Es que yo digo que se me salió de la carta porque yo cometí un error de la confianza, pues por ser confianzudo, y es que yo tenía tan claramente planificada mi ruta. Las cartas del Atlántico son unos pedazos de papeles grandotes. Pues yo dije, pues yo sé que yo nomás voy a necesitar esta mínima más franja, que es la franja de Gran Canaria a Antigua. Si acaso a Barbados, que es mi puerto como de si todo se va mal, pues llego a Barbados. Entonces yo dije, pues para no llevar un pedazo de papel tan grande que se me va a mojar, se me va a dañar, cogí tijeras. ¿Y cogiste tu corredor? Y moché mi corredor. Ajá. Al día 40, cuando me caí del mapa, pues entonces ahí yo dije como... Al día 40 te saliste del mapa. ¿A qué corte estaba? Me acabo de salir del mapa. Sí. Y seguro en ese momento dijo, el otro pedazo está en tal sitio. Eso fue, digamos, unos momentos aburridos fueron esos. Yo tenía previsto, pues sí, yo me comencé a bajar y a bajar hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Duré muchos días remando nomás con una mano. Porque la otra la tiene rota. No, para tratar de que el bote cogiera para el norte y no siguiera, porque los vientos me seguían empujando hacia el sur. Entonces yo remaba con el timón todo a babor y con la mano para tratar de remar al norte. Y pues fue una semana de literal. Podría pasar que ni siquiera hubiera llegado a Guyana, sino que hubiera esquivado inclusive Brasil y hubiera bajado. Eso fue un riesgo y de hecho al final tuvimos unas conversaciones, pues unos análisis y una conversación por teléfono satelital muy importante porque el riesgo era ese, que me cogiera una corriente que corre por toda la costa de Guyana, baja a Brasil, paso el Ecuador y me empuja hacia Sudáfrica. O sea, lo devuelve. No. Sí. Lo hubiera devuelto hacia... No. Sí. Hijo de pucha. O sea, él esperando que le hablaran en español y le hablan en uno de los Ahora miles de idiomas de allá. de verdad, lo estoy entendiendo, no es chistoso, aunque suene chistoso. ¿Por qué Colón creyó que había llegado a la India, mano? Es que, imagínate, si tú hoy en día tenías esos chances, pues a ese man le podía haber pasado cualquier cosa. Además no sabía dónde iba a llegar. Sí, claro. Es que el Atlántico del Norte tiene una corriente que va en el sentido del reloj. Entonces va de Nueva York a Inglaterra, baja, y desde las Islas Canarias va hasta Sudamérica. Y el sur va en el sentido contrario. Entonces el riesgo era que siga bajar el Ecuador y pasar el remolino y ya no me daba ni para tocar Brasil ni para... Te devolvía completamente. ¿Qué pasa en ese lugar donde se encuentran las dos? Es mar muy picado y es mar donde le llaman los doldrums. De hecho no hay mucho viento. Y es sobre el Ecuador. Ajá. Pues una franja de varios cientos de kilómetros. Es ahí en ese punto te pregunto, esto no tiene mucho que ver con el tema, pero por cultura general, en donde
cambia la polaridad y el agua de los lavamanos. Eso es lo en que lugar dicen, de sí. cruzar a la derecha, Sí, cruzar a la señor. izquierda. Cruzar a la izquierda. Eso pasa. Sí. Sé que pasa porque cambia la Sí. polaridad. O sea, Ok. en Ecuador, en un lugar de Ecuador va para un lado y en el otro No, lugar va en para el planeta. Hay un punto. No, del yo sé, planeta. pero mi pregunta es qué pasa en la mitad. Ah, me imagino que sí. Usted cruza la línea y Cruza cambia la y polaridad. cambia. ¿Sí? Sí, cambia la polaridad. Ah, ¿en serio? Cruzando O sea, la línea cruza, del se va para el otro y lado. ya cambia. Sí, señor. José Manuel, Señor. ¿Qué ¿cuál- cantidad de cuál- brutalidad hay ¿cuál es la dentro? estadística que tú y Gustavo tienen acerca de cuál es el periodo, digamos, estándar de adaptabilidad a una situación adversa que uno diga después de tantos días ya no era tan grave? Ya los tienen medido. Nico dice que son 20 días tú. Es que ahí hay algo muy interesante porque yo creo que tú no sabías que te ibas a tardar 80 y pico de días, ¿cierto? O Tenía previsto 100. tenías previsto 100. Entonces tú tienes más o menos un mapeo de, bueno, al 20º día ya tengo que estar completamente ya preparado para lo que va a pasar, adaptado. Nosotros, la gran mayoría de las veces, tenemos un número de días ya que son específicos y sobre los cuales tenemos que trabajar y sacar adelante lo que vayamos a hacer. Entonces, nuestra adaptabilidad es el vuelo quizá que tomamos de aquí desde Bogotá hasta Guainía. Es decir, Colombia tiene esa gran fascinación y es que puedes estar en este momento en un trancón en Bogotá llegando al aeropuerto, pero sabes que te subes a ese avión y en hora y media estás en un lugar completamente distinto en donde ni siquiera hay vehículos. Entonces, nuestra adaptabilidad inclusive puede que sea antes de llegar a ese lugar. Cuando ya pisamos ese terreno, ya estamos en modo supervivencia de rodaje, en donde sabemos que cada segundo que está pasando no nos podemos detener a, ay, está haciendo mucho sol, espera a ver si salimos a grabar, o no, muchos zancuditos, esperemos. Frente a lo que esté pasando, ya sabemos que tenemos que cumplir con un cronograma diario, porque durante esos días ya hay una agenda que cumplir. Entonces ya sabemos que si tenemos 10 días, un día en el que pensemos que no vamos a estar adaptados es un día menos que vamos a tener durante el rodaje. E inclusive nos pasó en Araraquara que se nos ocurrió la grandiosa idea de quedarnos a dormir una noche en la mitad del río Caquetá, en una isla que se hace durante el verano en ese río. Y dijimos, vamos a quedarnos a dormir allá y el video se va a llamar Dormimos una noche en la mitad del río Caquetá en una isla. Dijimos, bueno, este título puede que sea... Y nosotros sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en ese lugar, pero cuando llegamos ya las condiciones cambiaron completamente. Es decir, los zancudos ya pasan a un segundo plano y ya empieza la naturaleza a darte información y te dice, este no es tu lugar. Hemos contado con la gran fortuna de que en espacios y en lugares la naturaleza nos ha tratado muy bien y nos dice, van por buen camino, están bien. Por ejemplo, si vamos a avistar ballenas a la costa pacífica colombiana, el mar presta sus condiciones y dicen, váyanse derecho que por aquí encuentran las ballenas, y nos ha pasado. Pero en ese lugar la adaptabilidad pasó a un segundo plano y dijimos, acá creo que no estamos preparados para estar en este escenario. De un momento a otro, en pleno verano, empieza una tormenta que los árboles se nos caían justo en donde teníamos el campamento y nos quedamos solamente Gustavo y yo ahí en una carpa. Y dijimos, creo que no es momento para que estemos acá. Es decir, la naturaleza te pone límites y nuestra adaptabilidad se basa más que todo en descubrir o tratar de identificar esos momentos en donde la naturaleza nos ha dicho, muchachos, ya es hora de que se bajen de acá, ya es hora de que se vayan hacia su campamento, porque pues la selva tiene sus tiempos y nosotros los hemos sabido identificar. Hacia allá va más o menos nuestra adaptabilidad. Ese día que pidieron cacao y que los devolvieran en bote para... Sí, pues no contábamos con el GPS ni con lo que contaba Nicolás, pero sí estaban muy pendientes de nosotros porque pues evidentemente no hay señal de celular en esos lugares, ni mucho menos. Pero en el momento en que apagáramos por completo, nosotros teníamos 2 fogatas. En el momento que apagáramos una por completo, ellos estaban sobre una parte del río en el que le alcanzaban a ver, de la parte... Toteados de la risa de que estos pendejos... del Caquetá. Y ellos tienen, vuelvo a lo mismo, ellos piensan que si probablemente ellos duermen en una piedra, como nos pasó durmiendo sobre el río Yarí, probablemente cualquier humano lo puede hacer. Y no, o sea, la adaptabilidad del ser humano corresponde a las condiciones en las cuales se crió. Entonces, pues, cuando llegamos a dormir al río Yarí, que esa es otra noche, nosotros empezamos a mirar para lado y lado, bajo la luz de una luna llena, y ¿dónde vamos a dormir? Y los señores que nos acompañaban, varios integrantes de las comunidades Huitoto,
nos dicen, no, pues aquí en la piedra, y se acostaron, se pusieron un plástico encima y quedamos así con Gustavo mirando, y nosotros nos hemos adaptado, pero yo creo que en este momento ya nos va a tocar tomar otra alternativa y bueno, siempre andamos, otra de las medidas de contingencia, andamos con 2 hamacas, 2 chinchorros y toldillos y los colgamos por ahí donde se pudo y ahí pasamos la noche. Pero porque precisamente la naturaleza nos dio a entender que podíamos estar allí en ese momento y puede que suene algo como extranatural o lo que sea, pero lo hemos logrado identificar con Gustavo. Esa es más o menos como nuestra adaptabilidad, es una comunicación sobrenatural, si queremos entenderlo de esa forma. Yo creo que Mauro, me está gustando. debemos haber traído a Enríquez para esta conversación. Me está gustando mucho, ¿saben qué? Que el tema se está yendo realmente para donde a mí me gusta que se vayan los temas. Y es que finalmente todo está aquí. Si te das cuenta como la hipótesis de adaptabilidad que narra Nicolás, que se parece a lo que él narra, claro, es, dadas ciertas condiciones, la mente coordina con el cuerpo y la voluntad y te genera ciertas rutinas para que sobrevivas. En el caso tuyo, claro, tú no tienes el tiempo necesario que podría haber tenido Nicolás. Tú en hora y media has cambiado completamente tus condiciones. Tú no haces un tránsito, sino es en hora y media. Bogotá, 2.800 metros sobre el nivel del mar y lo que sea. Uh-huh. Y la cabeza hace lo que es necesario. O sea, lo que quiero decir es que uno debería confiar un poquito más en la cabeza. En algún tipo de cabeza, porque también sé que es la loca de la casa. Pero es que lo que ustedes están diciendo me parece muy esperanzador. Porque es que definitivamente si uno reconoce lo que le está diciendo el cuerpo y la circunstancia, uno tiene muchas más pistas para funcionar que si insiste en hacer lo que le da la gana sin tener en cuenta lo que le están diciendo las condiciones, ¿no es cierto? Completamente. Nicolás, a mí una de las anécdotas que a mí más me acompaña en la vida es Cristóbal Colón. A mí ese man me cae muy bien. No me importa si es italiano, si era español, si llegó y trajo a la colonia. Ese problema, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de un man que cuando se pensaba que la Tierra era cuadrada y plana, dice, no, yo voy a ir a dar una vuelta. Y si me caigo por el abismo, pues se enterarán. Y hace la vuelta que hace este tipo. Y el pedazo que a mí más me interesaba cuando niño del cuento, que me encantaba, era cuando se le ponen bravos los marineros. Yo no entendía bien, hoy en día entiendo, pucha, debe ser gravísimo, o sea, que se te amotinen las 3 tripulaciones de los 3 barcos diciéndole, no creemos en usted porque usted no para ninguna parte. Y el tipo, como dice la leyenda, a saber si es cierto o no, dice, no, denme 3 días. Y entonces a los 3 días Rodrigo de Triana, encaramado en el mástil de lo que sea, tierra, y el man llega a tierra. Ese sentimiento tuvo que haber sido, como sea, maravilloso. ¿Cómo fue en ti? ¿Tú con quién peleaste? ¿Quién se te amotinó? ¿Quién te dijo, tú no vas a llegar nunca? ¿Y a quién le tuviste que decir, mire, allá está, cuéntame, por favor? Sí, se le amotinó la mano que se le partió. Precisamente fui solo, por eso me dicen Nico solo. Yo creo que... Bueno, no, pero internamente no hubo Nicoláses que se te pusieran claro, bravos. A esos me refiero. A esos que dijeron, ¿usted qué hace aquí? El día que me caí del mapa... Pues yo duré literal 10 días antes de caerme puteando al mundo, al remo, al clima, diciéndome que cómo puedo haber sido yo tan estúpido de haber emprendido en semejante... ¿no? Cuando se me inundó la cabina también hubo un momento donde pues, hubo una ira contra mí mismo importante. Antes de que logré encontrar como digamos ese... No, antes de que se despertó de verdad de una manera completa el instinto de supervivencia, ¿sabes? O sea, tú me preguntaste en algún momento del diálogo interno. En momentos difíciles no suele haber, o pues yo no he experimentado ni en Alaska, ni en Sudáfrica, ni en ninguna parte el diálogo interno, a pesar de que he estado en unas situaciones un poco complejas, porque el instinto de supervivencia es tan fuerte que uno actúa o se muere, o actúa o se muere. Entonces no hay tiempo para pensar, Nicolás, esto es muy tenaz, sino es simplemente hay que hacer algo y ya cuando uno hace algo y uno no se muere, pues la euforia es tanta que pues no hay ese diálogo, ¿sabes? Los días que cuando pues yo me caí del bote cuando se me volteó en el Atlántico o en Alaska cuando tuve unos encuentros con un oso un poco heavy,
pues al final cuando uno dice yo estoy vivo, No pues se lo que siente hace hablando un es- poquito con un Indiana Jones, ¿no es cierto? Me falta un sombrero y Hablando un de látigo. de las noches de Ortega, en un podcast que yo sigo, el Indiana Jones sí existe. Sí. Yo soy igualito a Indiana Jones. Entonces cuando uno dice pues yo estoy vivo, ya es dar gracias y pues la verdad es estar feliz. Pero sí hubo varios momentos en los que tuve, digamos, cierto conflicto interno. El primero, literal, fue todavía había el muelle. Cuando salí de Gran Canaria, pues cuando me empujaron del muelle me despidieron muy bonito, muy todo. Pero pues yo también decía como, "Man, pues ¿En qué me metí? esto se volvió real, ¿no? ¿Y en qué me metí? Y además salí a las 4 de la tarde y pues el atardecer es a las 6. Yo dije, mis primeras 4 horas y ya 2 de esas van a ser en una noche totalmente oscura. Cómo me dejé yo que me desamarraran, que me todo, pero pues ya no me puedo volver. Ya no me puedo volver. Y bueno, pero entonces cuéntame, el momento de ver tierra, o sea, el de Rodrigo de Triana cuando grita tierra. Yo no la vi, la olí. Guyana, diferente a otros sitios, Guyana pues no tiene, digamos, edificios grandes o lo que fuera. Son construcciones de 1 o 2 pisos máximo y está parte de Georgetown, está un poquitico más abajo del nivel del mar, tiene diques. Entonces cuando yo llegué, pues estaba lloviendo, estaba oscuro, yo no veía nada, yo vi un bote que pensé que era un bote pirata que resultó ser el guardacostas. Comencé a ver muchos aves, comencé a oler pasto, como... ¿Empezaste a ver a lo que huele la tierra? Sí, Increíble, ¿no? sí, La hierba, por ejemplo. sí, comencé a oler como ¿Y ese... llegaste de noche? ¿Llegaste de No, noche? llegué... Pues sí, eso fue una llegada compleja. Yo llegué de día, pero Guyana, diferente a donde yo tenía previsto llegar, es un país donde no hay marinas de botes recreacionales, porque pues no tienen, son puntos de atraque para buques comerciales donde el muelle está a 8 metros de altura. Entonces, cuando yo llegué a Guyana, Gritando desde abajo, ¡oiga! no, yo llegué a Guyana y yo comencé a llamar con el radio a decir, pues yo estoy llegando a tierra, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy hablando? Entonces hablé con los guardacostas salieron a verme y me dijeron, usted tiene que abandonar el bote. Entonces yo, ¿cómo así? Esto es un puerto comercial, tenemos muchísima carga que entra y sale de la boca del río Georgetown, la boca de ese río desemboca a 8 nudos, usted nunca va a poder remar y entrar con el bote. Entonces yo dije, pues o entro con el bote o no entro con el bote. Entonces me dijeron, no va a pasar, tienes que entrar a la selva y encallar el bote y pues después ver qué hacer con el bote. Entonces ahí estuvimos peleando un buen tiempo. Ese fue migración. O sea, despacito, es que me llama la atención. Tú vienes de haber hecho una hazaña, porque además me gusta mucho que tú le digas a lo que hiciste por el nombre que es. Me gusta mucho que no tengas falsas modestias, que no lo vendas como, no, el crucecito que hice, no. Sí es una hazaña y quiero señalar que te aplaudo por poner el nombre que es. Entonces tú vienes de estar cumpliendo una hazaña todo este tiempo aislado de una circunstancia amable y solamente el mar. Y el man que te recibe, en lugar de decirte, oiga, Nicolás, bien, llegó, marica, qué bueno, lo estábamos esperando. El man te dice, no puede entrar, bájese. Sí. Así fue, ¿o no? Entonces, es que le iba a preguntar, le dijeron a inmigración, perdón, usted no tiene visa para Guyana. No. Así fue. Entonces me dijeron, no, podemos es hacerte lo que se llama un piloto práctico, entonces te vamos a amarrar y te entramos por el río. Entonces yo dije, no, eso tampoco va a pasar. ¿Por qué esa no? Porque yo quería tocar tierra bajo mi propio impulso. Claro. O sea, yo no Me quería... encanta, sí, eso habría sido como un coitus interruptus, ¿no es cierto? Total. Sí. Entonces, no, yo dije, no, esto fue a través del radio y pues las cosas de la vida, ¿no? Resulta que Greenpeace estaba con Rainbow Warrior, que es un bote pues, muy famoso. Estaban ahí en las fotos, en verde. Sí. Estaba haciendo una operación antitala y iban a ir a Brasil y estaban pasando por Guyana y escucharon la conversación por el radio y dijeron, oye, al loco que acaba de cruzar un océano a remo, nosotros tenemos una pluma en nuestra embarcación. Entonces hagamos lo siguiente. ¿Esa es una pluma lo que está colgando? Sí. Una Se llama- grúa, para ponerlo en otros términos. Ah, que lo sube. Ah, ok. Entonces dije, hagamos lo siguiente, reme a tierra, bájese
salude, vuelve a subir al bote, vuelve a salir a alta mar, se reúne con nosotros lo subimos con el bote suyo, con la grúa a nuestro buque, entramos al puerto de Guyana y lo dejamos llegar. Y lo dejamos sobre Ellos la tierra. entendían que tú querías llegar, además. Eso es interesante, ¿no? Sí. Total. Entonces ellos muy amablemente, yo logré, ahí ya con ese, digamos, entendimiento, el guardacostas me dejó remar hasta el puerto, que de hecho por ahí hay una foto, porque pues son unas escaleras gigantescas que me tocó subirme, sí, para salir, y ahí estaba atracado entre dos buques enormes donde las hélices eran como más grandes que el bote. Subí, saludé a mi familia, mi mamá y mi papá que ¿Cómo? estaban ahí. ¿Los llamaste por...? Mi mamá y mi papá como estaban siguiendo mis punticos. ¿Te llegaron allá? Okay. Ellos sí no perdieron el mapa. Ellos sí. Ellos estaban siguiendo los punticos, llegaron a Guyana y se quedaron ahí una semana pues, esperando a que yo llegara y hablando con la gente a decir... a tus papás, yo habría hecho lo mismo más. Yo me habría hecho una avioneta encima mirando. Entonces ellos estuvieron allá y hablando con la gente como para que me recibieran en cierta manera. Entonces yo llegué, saludé a mi mamá, que de hecho ahí hay una foto al lado de esa, para el otro lado. Esos son mis papás que me recibieron allá en Guyana. Son jóvenes, ¿ah? Ahí está la mami dándole el abrazo. Dándome el abrazo, anterior. Mira que se pegó su buen llantico. Míreme la mirada de esa señora, es que es la mía, es la mía. ¿Ahí aprovechó para echarse el desodorante o no? No, de hecho como buena pero no, mírenme la mirada de la mamá. No, que No, la mirada más de la mamá orgullo no se puede. No, pero el orgullo No, de casi te descansó. mueres, cretino. O sea, tú no tienes derecho a morirte. Sí, entonces ahí saludé a mis padres y me volví a bajar y al otro día ya con Rainbow Warrior me ayudaron a atracar el bote y subirlo al muelle. O sea, lo que ellos hicieron fue pasarte esos 8 nudos sobre el río y de ahí tú seguiste remando. No. Ellos lo que hicieron fue, como no podía dejar el bote ahí, Ajá. lo sacaron, lo subieron, Ah. volvimos a entrar y ya me lo pusieron sobre tierra. Nicolás, Perdón, dale. cuando uno llega, porque cuando uno ya está, no sé, 2 horas en un barco y se baja, queda como... ¿Cuánto tiempo duró en tierra mal? Me dio mal de tierra al principio. ¿Se llama mal de tierra? No sabía. Sí, no me alcancé a marear, yo no me mareo, pero sí caminaba como si me hubiera tomado Sí, que- 2 botellas de whisky. Entonces mi papá me agarró súper duro porque de hecho yo me bajé de la escalera y como que le fui a la mano y me fui así de lado. Entonces él me agarró del brazo. Y duré como 2 días donde pues sentía que las cosas se movían. En ese entonces a mi novia le daba mucha curiosidad porque pues dormía y yo me movía así, ¿no? Pero es porque como el bote se mueve 60 grados para un lado y 60 grados para el otro, yo ya estaba 3 meses acostumbrado Claro, a compensar. a compensar. Entonces yo duré todo un par de noches. De verdad, el cuerpo y la mente humana son Uy, ¿no? mucho mejores de lo que nos imaginamos, ¿no es cierto? Su novia y sus papás vinieron de Inglaterra. Sí, Y ellos estaban en donde usted iba a llegar. sí. Mira, momento de esos que me gusta a mí capturar. ¿Cómo fue cuando pusiste por primera vez la cabeza en la almohada? Después de todo, llegas, yo me imagino que hay mucho borroló, ya, te vas a dormir. Después de no sé cuánto tiempo entre el atraque y la cama, debió pasar mucho tiempo. Finalmente te dejan solo y te vas a dormir. O con tu novio o lo que sea, pero pones la cabeza en la almohada. ¿Qué pasó ahí? Me hizo falta el bote. Quiero ir a dormir al bote, permiso. Estaba preocupado de que estuviera bien almacenadito, las cosas guardadas en su sitio, porque pues yo lo dejé pues, medio tirado y sí, o sea, fue raro, fue un momento ¿Y raro. durmió 2 horas o durmió 8? No, dormí 8 horas y al otro día también mis padres me decían, pues yo salí pesando 100 kilos, llegué pesando 69, yo no pesaba 69 kilos desde como los 14 años, entonces mis papás estaban súper preocupados. Hay una foto al inicio de cuando está a punto de salir y la comparación. Sí, claro, podemos comparar, sí. A ver, aquí está... Esto es... Así más o menos. Mire, no, pues Estaba gordito. era un gorila gordo. Nada más acuerpado porque había hecho mucho Sí, ejercicio. Claro. Y mis papás, no, al otro día eran como, no, hay que
darle calditos al niño, porque de pronto pues lleva 3 meses y yo, ¿qué calditos? Yo me comí una frijolada, un calentado, 7 huevos. O sea, ¿De verdad comías con mucha avidez y gusto? mucho. De hecho, gran parte de, si tuve algún diálogo interno era eso. O sea, yo duré los últimos 30 días pensando, unos frijolitos, un ajiaquito, No quiero una buena más carne. No quiero más M&M's. Sí, yo estoy, hoy en día no puedo ver un sneaker. Me comí como 300 en esos 3 meses y veo uno y todavía me da como reflujo. Pero sí, yo pensaba mucho en qué iba a comer cuando llegaba al otro lado. ¿Qué se come en Guyana? Pero... No, una cosita. Es que Saint-Exupéry, ¿te acuerdas el autor del Principito? Él era piloto de avión, era piloto de los correos franceses. Y él tiene una crónica de sus vuelos. Y hay una claro, Saint-Exupéry era poeta y todo lo romantizaba, me imagino, igual que hacemos nosotros. Pero hay un pedazo muy lindo de lo que habla de Saint-Exupéry, de su relación con el avión. Y que además es muy inspirador y yo nunca llegué a esos niveles que Saint-Exupéry, porque el tipo tenía que volar a Europa para llevar el correo. Eso es volar en serio. Pero él le cogió mucho cariño al avión y él decía que el avión era un ente vivo. Total. Y yo sí creo que hay un avión que yo quiero mucho, que es el 2308, que está por ahí en el Aeroclub. Y yo sentía que con ese avión había algo de somos amigos. ¿Pasa eso con tu bote? ¿Y cómo se llama tu bote y dónde está tu bote? Mi bote se llama Pito. Homenaje a mi abuelo. Cuando yo era pequeño yo no podía decir abuelito. Entonces yo decía Pito. Y desde pues, que yo nací, mi abuelo para amigos, colegas de trabajo, todo el mundo se convirtió en Pito. Entonces cuando yo nombré... ¿El nombre de pila de tu abuelo? No. No, yo, pero ¿cuál es el nombre de pila de tu abuelo? Eduardo Eduardo Uribe. Entonces yo le puse el bote Pito y mi pasaporte dice que yo salí de las Islas Canarias con Pito y entré a Guyana con Pito. ¿Eso es tuyo o no? Y espero que tenga pito todavía. Eso es una buena cosa, además. Y no, sí, uno se apega a las cosas. O sea, yo me dormía y en esas 2 horas de descanso, bueno, 1 hora y media de descanso, uno se vuelve muy afinado a los movimientos de la embarcación. Entonces, si el viento cambia, yo inmediatamente me despertaba. Los ruidos pues es algo que es hecho en madera y en fibra, pero pues a medida que se va amoldando al medio ambiente generan ruidos, etcétera. Y cuando eso cambia, uno se despierta y cuando pasa una tormenta y uno no sabe, uno también como le dice, gracias. ¿Qué son esos huecos que tiene en la parte de abajo? ¿Los qué? No, son moluscos que se le han ¿son pegado. moluscos? Son perseveres que se le pegaron a la ¿Cómo se comida. llaman? Que se le han pegado. Perseveres. ¿Perseveres se llaman? ¿Tiene que ver con perseverar? Que se quedan ahí pegados y no se van Son nunca. perseverantes. Puede ser. Son Otros los que animales. viajaron. Son animales que se pegan. O sea, el fondo del bote se convierte en un ecosistema gigantesco. De hecho, diferente a la selva, el mar es un gran desierto que uno pasa por unos pequeños oasis donde hay muchísima vida, pero digamos, en su mayoría no hay muchas cosas. Yo de hecho no vi un pez hasta que llegué a la misma longitud del Cabo Verde y ahí ya comencé a ver atuna, comencé a ver a delfines, tiburones, y como el bote se mueve tan despacio en el agua, mira, ese es el bote del guardacostas que yo pensé que al principio que de pronto eran piratas. Ok. Dice pirata. Pues habría sido interesante, ¿no? O sea, estos peces Caen sobre la cubierta cuando se lo tratan de comer los tiburones o otros se predadores. están tratando de escapar. O sea, salen de Guatemala a llegar a Guatepeor, que tú te los embullías. ¿Tú te los comías? Intenté, pero no son ricos. Pues tenía agua de mar para hervirlos, ¿sabes? No tenía muchos condimentos. Okay. Y es puro huesito. ¿Sí ves los delfines, Mauro? Esos son dorados. Ah, sí. Son dorados que eran como del tamaño de mi cuerpo un poco. ¿Con qué hora viajabas? ¿Con la hora de Inglaterra? ¿Con Universal. el Greenwich? Ok. La UTC. La UTC. Okay. Y dentro de esa hora tenías horarios. Almorzabas a tal hora, comías. No, usaba el UTC para, digamos,
referenciar el almanaque cuando quería sacar mis posiciones, pero digamos que mi horario fue cambiando con el sol. Entonces yo marcaba las 6 de la mañana con la subida del sol y las 6 de la tarde con la caída del sol. Y ahí incorporaba mis shifts de cada 2 horas. ¿Te pasó, pregunto, te pasó que después de haber estado en una condición tan extraordinaria, 4 meses en una condición no cómoda, pero sí extraordinaria, y llegas y te encuentras, me imagino que Dios era súper alentador encontrar a tus padres y a tu novia y esto, y ya, la vida un día ya te despiertas y ya es la vida, ya no eres el hombre cruzando el Atlántico? ¿Qué sentiste ahí? Pues por eso me fui a Alaska, Claro, después me fui a Sudáfrica. Volverse un ser vulgar, volverse otra vez un ser vulgar. Un tipo que no sale a la calle, paga impuestos. O sea, qué cosa tan horrible, ¿o no? Mire lo que se dedicó a hacer. En kayak. Este es kayak por... Eso fue cruzando el estrecho de Bering en kayak. Intentando cruzar el estrecho de Bering ¿Lo cruzó? en kayak. Pues el plan era cruzarlo en esos paddleboards que ves ahí, pero el clima no se dio. Una pregunta, ¿qué tan viable es en la vida? No te voy a hacer comprometer ni nada, que volvamos a conversar. Es que, sabes que a mí me falta mucho por preguntarte. Porque es que la parte operativa es apasionante, pero yo quiero saber qué pasó después, porque es que quiero que me cuentes cómo es la vida de una persona, y no quisiera gastarme mucho tiempo, pero ese día que te diste cuenta y entonces vas a Alaska y todo esto, pero entonces hoy en día, ¿qué pasa? ¿De qué te sirve todo eso? El Nicolás que hoy en día está frente a mí, ¿qué usa de todo lo que vivió ahí? No, pues disfrutar las cosas, como te digo, disfrutar los momentos buenos y tener confianza que los malos pasan. ¿Y yo qué hago ahorita? Eso me encanta. Esto fue en Sudáfrica, que construimos una réplica de un bote vikingo y le dimos la vuelta al Cabo. Pero al otro lado del mundo para un vikingo. Ningún vikingo llegó ahí realmente. No. Digamos, esa fue una expedición que la pandemia no la dañó. ¿Ustedes han oído del Kon-Tiki? Hay un expedicionista, pues un antropólogo noruego muy importante que se llama Thor Heyerdahl, y él cruzó el Atlántico en una balsa hecha de papiro. Okay. O sea, hay gente peor que tú. Y después cruzó el Pacífico en una balsa también hecha de reeds, no sé cómo se dice en español. Y él porque él quería probar un tesis de que las islas pacíficas fueron colonizadas por los habitantes de las Islas Pascuas, o sea, por los latinoamericanos y no por China. Entonces él salió de Perú y del puerto Callao y llegó a las Islas Pacíficas 100 días después. El nieto de él era noruego, ese antropólogo, vive en Sudáfrica, y él tenía el sueño de hacer un bote vikingo y remar desde Noruega hasta las islas de Escocia y darle la vuelta a toda Inglaterra, bajar por toda Europa, entrar por el Mediterráneo y llegar a Turquía. Entonces fuimos a Sudáfrica porque él estaba viviendo allá. Su abuelo, que fue el que hizo estas expediciones, le había dejado a él un lote con cedro blanco. Entonces talamos ese lote para construir el bote, forjamos los pines en nuestro propio hierro, tejimos todas las sogas, etc. Construimos el bote y el plan era darle la vuelta al Cabo de Esperanza, que es uno de los mares más peligrosos, como una prueba marítima. Y esa prueba acabó el marzo 18, 2020, llegamos a Inglaterra, pues a Colombia, entró la pandemia y desde entonces esa expedición ha estado como frenada, pero originalmente el plan era coger ese mismo bote y llevarlo a Noruega y hacer toda Europa en velero. ¿Y en este momento tienes en mente algún sueño de esa naturaleza? Tengo previsto Para remar. casarse, que eso ya es harta cosa. Esa sí es una aventura. Que no salga, Esa sí es usted una no puede medir aventura. nada, usted no puede programar ¿Y nada. se va en kayak, en velero o en destroyer? No, quiero volver a remar. En un matrimonio. No, perdón. Quiero cruzar el Pacífico a remo. ¿De dónde a dónde? Perú, Australia. Okay. Pero eso es una... Pues Yo eso ya es tengo una- un problema muy grande. ¿Cuántos días ¿sabes? sería eso?
¿Unos 6 meses? No, como 9 a 10. Si Yo me va pensé mal, que yo me puede había ser ido un año. largo. 9 a 10. Yo pensé que yo me había ido largo. Mira, Nicolás, como de aquí en adelante yo me conozco. Yo sé que yo no te voy a perder la pista. Yo no sé si quiero que hagas eso. Porque es que yo que hago 9 meses sin saber de este man. Llamando yo. No, yo me solidarizo con ¿Cómo? tus papás, monto un club Y- y no, te metemos preso. Te metemos preso. O sea, la avioneta arriba, como digo ahorita. Me lo imagino Mauricio en un club mirando el puntico cada día a ver dónde está. No, es por eso que está en un veremos, porque está en negociación, porque si lo hago es sin puntico, sin satelital, sin absolutamente nada. Mira, eso. ¿Y por qué? Hablemos de eso. Cuéntame cómo resolviste, no para bien ni para mal, no estoy hablando de un paradigma, sino de tu experiencia. ¿Cómo resolviste la urgencia afectiva? La urgencia afectiva es esa que le da a uno de pucha, ¿cómo estarán? Quisiera hablar con ellos, quiero que sepan que estoy bien, ¿cómo estarán? Esa urgencia afectiva que nos da a todos. Nunca Tú. se resuelve. Y es precisamente por eso que no quiero tener, digamos, esas muletas. No quiere tener el botoncito para espichar. No. Sabes, yo duré en los 84 días 42 pensando en qué estará haciendo mi mamá, será que está bien, cómo va mi papá, qué será de la vida de mi hermano, cómo me extraño a mi novia. Y los otros 42 días, ay, qué rico que voy a volver a ver a mi mamá, qué rico volver a mi papá. Me gustaría estar en un espacio donde pues esos pensamientos ya no existen y es simplemente estoy acá, estoy viviendo acá y no hay nada alrededor de eso. Entonces, parte de lo que me mantuvo aferrado fue pues que yo llevé un teléfono satelital y hablábamos 3 minutos a la semana. Entonces yo... 3 minutos por disciplina tuya o porque es muy caro o porque no agarran todas por los partes. dos, Porque porque era caro y porque disciplina. y por disciplina tuya, sí, porque si no, 4 meses charlando. Sí. Mira, No, y resultó ser una cosa que no tenía prevista y era que a mí me daba decir algo mamitis, por decir algo. Y por el otro lado mi mamá quedaba colgada del techo porque Es que la mirada de ella es fuerte. eran 3 minutos y yo la llamaba, yo le decía, no mamá, me caí en la cubierta, tengo la mano vuelta miércoles, no puedo coger Sí, el remo, total, sí. tengo que irme porque se me está inundando la cabina, chao. Tú no Y tienes yo hijos, cuelgo. ¿no? Tú no tienes hijos, ¿no es cierto? No. No te lo he preguntado, ¿no tienes no hijos? tengo. Ok, listo. Eso es como cuando nosotros Evidentemente quedamos se te nota. también sin señal allá en la selva y uno dice, pero ¿para qué voy a tener señal para avisarles que esta noche voy a irme a dormir allá colgado de una ceiba a 3 metros? Exacto. Pasa algo, pues, es mejor estar incomunicado. Mejor que no Mi vida sepan. es muy fácil, realmente. Sí, claro. Mi vida es muy fácil. Nosotros preocupados porque queremos ir a rumbear el fin de Que semana. salieron al 85, Sí. por favor. Vete al 85 todos los días. Sí, eso es un tema difícil, además uno está en otra cosa, ¿sabes? Uno está en modo de supervivencia. Llamo a uno a los papás y mi mamá, no, hoy salí con mis amigas a almorzar y pasamos rico y fuimos al cine. Y uno es como, de esto de verdad no me interesa. Completamente, sí. Y por otro lado, pues ella quiere saber de uno y la situación en la que uno está para ella puede ser muy extrema. Entonces, no, mamá, bien, pero se me rompió el timón, tengo que ver cómo lo resuelvo. Uy, se acabaron los 3 minutos, chao. Y ella queda como así que se le rompió el timón. Es que de verdad, no entiendo qué está pasando. No, está muy jodido. No, pero chistes aparte, y como siempre lo digo, como no nos hemos muerto y este no es el cielo, entonces tenemos que volver a nuestras casas todos, ¿no? Hay que ir a comer. Entonces, yo no quisiera, y ya me dijiste que sí, te lo recibo, yo quisiera volver a hablar contigo, porque creo que hay lo fructífero y lo esencial de todo lo que estamos hablando no son los hechos aún por atractivos que sean. Creo que lo esencial es ese ejercicio en el que tú y José Manuel también lo hace con Gustavo, se llevan a sí mismos a situaciones aparentemente intolerables, incómodas, lo que quiera, como que las queramos llamar. Y claro, se está hablando un recómodo como yo, pero yo entiendo el fenómeno. Ser como soy no implica que no entienda la virtud de lo que ustedes hacen. Y yo quiero que hablemos más de lo que pasó internamente, de la proyección de tu filosofía y tu epistemología a partir de ese momento frente a la vida, porque yo creo que lo que ustedes logran es lo que muchos
tratamos de lograr a través del psicoanálisis, de la reflexión, del yoga, etcétera. Pero ustedes lo comprimen y la mente rápidamente entiende, creo yo, y por eso quisiera que volvamos a hablar, que realmente el artefacto de supervivencia es reconocer que lo que está pasando es lo que está pasando. Punto. Así de tonto. Lo que está pasando es lo que está pasando. Y a nosotros los cómodos nos gustaría que lo que está pasando no esté pasando. Entonces hacemos varias cosas. O nos mentimos para que lo que está pasando no parezca lo que está pasando, o, que es la más peor, la más peor, y es intentamos modificar lo que está pasando porque nos sentimos capaces de controlarlo. Y en esas dos creo que nos llevamos a los más grandes dolores de la vida humana. ¿No es cierto? Miren que voy a cerrar esto con una anécdota que me provoqué a contarles. Es bien tonta, pero cuando yo estaba entrenándome para ser piloto, empieza un tiempo en que empiezas a volar solo. Volar solo es... ¿Qué te voy a decir yo a ti? Para mí significó mucho volar solo. Volar solo es, voy en un avión en el que el único que lo puede aterrizar soy yo mismo. Eso es absurdo, ¿no? El avión siempre lo aterriza una persona mejor que tú, nunca tú. Entonces, cuando eres tú el que tiene que aterrizar el avión, tú estás en manos de tu propia estupidez. Y en esta ocasión, entonces, yo fui a despegar y despegando, apenas las ruedas del avión perdieron el contacto con la pista. Me entró lo siguiente: te vas a matar. Me entró en la mente: te vas a matar. Y el avión iba subiendo, yo iba a todos 60 nudos, ángulo ok, todo ok, pero mi mente me decía: te vas a matar. Y apareció un personaje que yo creo que es el de la historia sin fin. ¿Vieron la historia sin fin? Sí. Claro, el Lucky Dragon. El personaje que te salva cuando ya todo está perdido, que a ti te llegó, ¿no? Y a ti te había llegado también. Y el Lucky Dragon me dice: a ver, ¿de verdad te vas a matar? ¿O estás pensando estupideces y más bien te ocupas de pilotear este avión y dejas de joder? Y ahí entendí yo algo que luego más tarde lo vi. Eso me gustó porque se me ocurrió a mí primero, pero luego lo vi en Alexander, dirigida por Oliver Stone. A mí esto que voy a decirles que le dice Alejandro Magno a sus tropas, se me ocurrió cuando estaba despegando el avión. Y es que Alejandro Magno le dice a las tropas: el miedo es tiempo perdido. Y ahí yo lo entendí. Marica, te vas a matar porque tienes miedo cuando no hay nada para que te mates. El avión está subiendo bien, estás haciendo todo bien, pero se te ocurrió que te vas a matar. Entonces te vas a matar solo porque se te ocurrió que te vas a matar. ¿Les suena eso? El miedo es tiempo perdido, ¿no es cierto? Pero igualmente es necesario. El miedo también es necesario porque si existieran más personas con esa misma facilidad de decirlo, pues no se atreverían a hacerlo. Y yo creo que de pronto eso también es lo que marca una diferencia entre lo que uno hace. Y pasa mucho con lo que ocurre acá en Colombia, y me voy a referir a los viajes, a los destinos hoy en día emergentes, en donde toda la vida se ha hablado de violencia y de peligro en esos escenarios. Y el miedo siempre está latente hasta cuando llegas y pisas ese terreno, sales de tu zona de confort y entiendes cuál es el contexto de las situaciones y de las personas que te rodean. Pero si tú no hubieras sentido ese miedo de ir a explorarlo, probablemente no te hubieras embarcado en eso mismo. Entonces siento yo que el miedo también es un ingrediente primordial que se le debe echar a la preparación antes de llegar y afrontarlo. Que se le debe echar a la preparación. Me encanta esa figura. Yo creo que tú pudiste haber sentido lo mismo en el momento en que no tenías a nadie a tu alrededor entre ese avión y arrancaste. Tuvo que haber estado presente para hacerlo. Es estupendo. Es una fuerza interesante. No asible, o sea, uno no puede construir una ecuación para que te diga: mira, haz esto, 5 gramos de miedo, 2 gramos de aventura, 7 gramos de rebeldía, 2 poquitos de paciencia. No, nos pasa todo como yo creo que también es algo cultural. Digamos que como nosotros en Colombia miramos y manejamos el miedo es diferente, como por ejemplo mi experiencia en Inglaterra. Yo he ido al Güejar, a la antigua zona de distensión, y he visitado zonas donde yo le digo a un colombiano,
pues que ha vivido acá toda la vida, como, no, pues yo estuve en mesetas y me pareció increíble y viajé por estas, pues me dijo, tú estás loco, te van a matar, ¿cómo así? Yo creo que culturalmente también es un aspecto que uno tiene que estar consciente. Acá la gente deja que el miedo lo frene. En cambio, como tú dices, lo importante es aceptar que hay ese miedo y decir, bueno, pues a ese miedo voy a aceptar que existe, pero no voy a dejar que impida en mi plan de acción. Voy a redondear porque, le repito, alguien tiene que volver a la casa esta noche, ¿no? Bueno, tú estás acostumbrado a irte 4 meses, yo no tanto. Y voy a estar diciendo, miren que me acaban de acercar ustedes en cuenta de una cosa muy paradójica y nunca lo había pensado, y es, los colombianos somos muy nenitas y muy histéricos. Yo sé que el nenita es hegemonía patriarcal, no me regañen. Los colombianos somos muy nenitas y muy histéricos. Los colombianos le tenemos miedo a todo. Entonces, ay, vas a salir sin bufanda, no, ponte bufanda porque te da gripa, ¿no? Y entonces te vas para Melgar y no llevas llanta de repuesto. Ay, no, yo llanta de repuesto porque no. Y pares en el retén para que... Todo el tiempo estamos vendiendo miedo. Porque tenemos mucho miedo de morirnos. Y nos importa un pito la vida. No, y pues es otro mundo, ¿no? Yo a los 16 años, bueno, voy a delatar mi edad, pero a los 16 años uno no tenía celular, no tenía nada, y yo le decía a mi mamá, pues yo me voy a salir a ver unos amigos, yo llego a tal hora, voy a quedarme a dormir en tal parte, llego el domingo, listo. Ahora tengo pues 43 años y le digo a mi mamá, voy a ir a un restaurante. Mandas un texto cuando llegues. No, Nicolás, no me digas mentiras. Mamá, ya vengo hoy hasta Guyana y vuelvo. ¿Dónde vives? En Londres. No. Se acabó este podcast. Chao. Y en fin, ¿qué decir? O sea, me he quedado tanto con Nicolás como con José Manuel lleno de, ¿cómo se llamaría? Una vergüenza constructiva. Yo no, ni me voy a ir al Cocuy, ni me voy a ir a mirar panteras, ni voy a cruzar el Atlántico, ni siquiera voy a cruzar una piscina. Pero lo que sí tengo claro es que esto aplica para la vida real, y ahí hay muchos océanos en los que me he visto y me he de ver, en los que quiero pensar en lo que nos dice Nicolás aquí, y es que el cuerpo y la mente finalmente terminan uniéndose para sacarnos adelante. Muchas gracias, Nicolás Carvajal. Muchas gracias, José Manuel de Caminantes. De verdad, yo espero que a la gente que nos oyó le haya pasado lo que a mí. Ustedes me dan ganas de vivir. Mil gracias. Chao. Pero esperen, no se vayan. Un momento. Es que ya llevamos 1 año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones. Y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones. Entonces, les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido. Sí, personas o empresas. Lo que sea. O sea, es que ya somos unos duros en podcast. Para este momento ya llevamos casi 50,000 suscriptores. Apunte podcast. Y hemos trabajado todo 1 año muy fuerte por eso. Aprendiendo mucho, listo. Y también les quiero contar que otra de las cosas que yo hago, que me produce mucha pasión, es una conversación que tengo que se llama ¿Cómo conversar con tus hijos y no morir en el intento? Es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños, pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia, en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden, mejoren, corrijan o arreglen la relación con los hijos, que sin duda a ustedes les interesa tanto como a nosotros. Entonces, a los que quieran esa conversación, métanse a www.mauricionavastalero.com. Y a los que quieran servicio técnico... A los que se vean la parte del podcast, por favor, mándenos un mail al mail que son las siglas de nuestro podcast, 0 no ser ahí el podcast, sonshaeb@gmail.com. Lo vamos a allá abajo está escrito. Allá abajo. Yo sé que son letras extrañas, pero ahí están, son nuestras siglas, y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten. Que somos unos duros para hacer podcast. No del estómago, sino de trabajar. Chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Asistente de sonido, Natalia Díaz. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetina. Community Manager, Mayra Montaño. Postproducción de video,
Juan Esteban García y Arturo Cubides. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.